Bienvenidos a Arbis Fanfics. Si quieres disfrutar aún más de estas historias, recuerda que puedes unirte como miembro o apoyarme en Patreon. Ahí encontrarás capítulos adelantados, novelas completas o al día, disponibles para la comunidad que me apoya. Recuerda que gracias a tu apoyo puedo seguir compartiendo estas increíbles historias. Sin más que decir, doy paso al video. Disfrútenlo. Izuku caía a toda velocidad, apenas consciente. Si algo tenía claro, era que impactaría contra el suelo, y eso no iba a terminar bien. Wash. El abuso de su Kirk le provocaba múltiples efectos secundarios. No solo ardor y dolor de cabeza general, sino también pérdida de control emocional, dificultades para pensar, descoordinación corporal, entre otros. Aunque no tener repercusiones físicas era positivo, quedar tan debilitado mentalmente que no podía pensar ni defenderse era extremadamente grave. Especialmente ahora, cayendo como ladrillo. Lo único que le esperaba era la muerte, a menos que un profesor fuera lo suficientemente rápido para atraparlo. El suelo estaba cada vez más cerca, y no podía sentir a Uraraka en su espalda. Slap. Un golpe en la cabeza frenó toda la inercia de la caída. A centímetros del suelo, Izuku lo vio claramente. Ochako. Liberar. Buaak. La chica, a su lado, vomitaba ruidosamente. Izuku. Gracias, fue lo único que pudo murmurar, tendido en el suelo. Sintió un gran calor en su espalda y vio cómo el robot finalmente se detenía. Apágate, ordenó, y el fuego se extinguió con un FSSSS. Present mic. Se acabó el tiempo. Gritó, su voz resonando en el campo. En otro lugar. Desconocido. Vaya, el niño parece capaz de destruir ese robot. No esperaba menos de uno de mis familiares, dijo una figura misteriosa. Shuom. Un portal oscuro comenzó a formarse. Desconocido. ¿Vienes a buscarme, Kurohiri? Qué considerado, comentó con sarcasmo. Kurohiri. Su presencia es solicitada por el maestro. Desconocido. Está bien, ya voy, respondió de mala gana, entrando al portal y desapareciendo con un wash. Power Loader. ¿Quién diablos está aquí? Apareció con su traje robótico, listo para actuar. ¿Fue todo un error? No importa, ahora tengo que apagar a estos malditos, dijo, dirigiéndose a una escotilla oculta. Encontró un gran panel de control, ingresó una contraseña y presionó un botón con un beep. En el exterior. Present mic. Se acabó. Su grito retumbó en cada campo de combate. Como si fuera una señal preparada, los robots de 0 puntos, que causaban caos en todos los campos, sufrieron un cortocircuito por la acción de Power Loader. Chap. Todos se apagaron de golpe. Era un sistema de emergencia. Si el botón de desactivación fallaba, el panel enviaba una señal específica, imposible de replicar o interrumpir, que dañaba los circuitos de los robots, deteniéndolos al instante. En la sala de profesores. Nesu. Menos mal esta pesadilla terminó, suspiró, aliviado. Ectoplasm. Enviaré a mis clones para ayudar a los estudiantes, dijo, abriendo su boca. FSSSH. Una neblina salió, creando varios clones. Cementos. Iré a reparar los daños para evitar más incidentes, anunció, saliendo. Blatkin. Director, ¿qué cree que pudo haber causado esto? Nesu. Investigaremos el curso de soporte y revisaremos las cámaras. Si no fue un fallo, es probable que alguien lo haya hecho para afectar a la UA. Midnights. ¿Te encuentras bien, Olmig? Ofreció un vaso de agua al héroe, que parecía morirse de la tos. Toshinori. Cof, cof, cof. Agarraba su costado con fuerza mientras tomaba el vaso con la otra mano. Gracias, Nemuri-san. Aizawa. Menos mal te detuve, o todos habrían visto al héroe número 1 en su verdadera forma, dijo con su habitual tono cansado, mientras su cabello regresaba a su lugar. Al ver a los alumnos en peligro, Olmigt activó su forma musculosa, pero un chorro de sangre salió de su boca. Splurps. Aizawa tuvo que borrar su Kirk para detenerlo. Toshinori. Te lo agradezco, pero cof, cof. Es mi deber cuidar de las personas. Gasté mis horas de héroe viniendo aquí, y parece que me he debilitado más ahora que le di el One for All a Togata. Nesu. Parece que no fue tan necesario. Los alumnos estaban preparados para algo así, dijo, mostrando una pantalla con el robot completamente quemado en el campo de Izuku. No fue el único. En otro campo, un robot estaba destrozado, con lianas saliendo de su cuerpo. Una chica con lianas en lugar de cabello oraba frente al titán. Crackle. En otro lugar, un robot había sido empalado por un clavo gigante que perforó su cabeza.
Una chica de cabello negro corto lo observaba con neutralidad. En otro campo, onomatopeyas gigantes de concreto dejaron un robot hecho pedazos. Smash. Estudiante. Oye, ¿algo así es normal? Estudiante. Hizo pedazos al robot tan pronto como apareció. Sobre un robot con la cabeza destrozada estaba Bakugo, quien lo destruyó para probar su fuerza. Bakugo. TSK, este pedazo de chatarra no sirvió ni para calentar, dijo, desdeñoso. De vuelta con el protagonista. Izuku. Mi cabeza me está matando, dijo, logrando ponerse de pie. Se acercó a ayudar a Uraraka. Es verdad, toma, creo que esto es tuyo, mostró un frasco de pastillas. Ochako. Se sobaba el estómago. ¿Eh? ¿Tú las tenías? ¿Dónde las encontraste? Preguntó, tomando el frasco y una pastilla. Izuku. Estaba tirado algo lejos de la entrada del campo. Pensé que podían ser tuyas. Ochako. Gracias. Estas cosas costaron $15, no planeo desperdiciarlas, dijo, aliviada. Estudiante. Logró vencer al robot. ¿Acaso es un monstruo? Estudiante. No seas exagerado, esa chica lo ayudó. Estudiante. Además, usó una bomba. Es trampa. Estudiante. Cállate, viejo. Tú no lo hubieras derrotado aunque quisieras. Desconocido. Hola, por favor, ¿alguien me dice si está herido? Preguntó una chica con voz amable. Estudiante. ¿Quién? Puff. Apareció una chica frente al grupo. Su cabello era rosado, su cuerpo esbelto, con ojos grises y aritos en forma de bolas de algodón. Aoyama. Ella es Mawata Fuwa, estudiante de segundo año de la UA y ayudante de la conocida heroína Recovery Girl, explicó con un destello. Shine. Fua. Exactamente, esa soy yo, confirmó, luciendo su traje de héroe. Fua. Exactamente, esa soy yo, confirmó, luciendo su traje de héroe. Estudiante. No, la mayoría fuimos rescatados por un chico de lentes, así que no estamos heridos, pero ellos, señaló a Izuku y Ochako. Estudiante. Habla por ti, mira mi brazo, mostró una profunda cortada. Fua. Menos mal no es grave, dijo, acercándose. Desinfectó la herida, y de su mano salió una bola de algodón que se tensó hasta formar un hilo delgado. Zip. Con precisión quirúrgica, el hilo cosió la herida, cerrándola por completo. Bien, el hilo desaparecerá cuando sane, así que no te preocupes. La chica siguió caminando hasta llegar a Izuku y Ochako. Fua. Fueron muy valientes al enfrentarse al robot de 0 puntos. Yo solo corrí cuando hice el examen, admitió, sonriendo. Izuku. Bueno, si hubiera sido una emergencia real, supongo que también habría evitado la pelea, respondió, rascándose la nuca. Ochako. Sí, si no me hubiera caído, también habría escapado, añadió. Fua. Los llevaré a la enfermería para que los revisen, dijo. Puff. Pequeñas nubes de algodón se formaron bajo Izuku y Ochako, alzándolos del suelo. Ochako. Wow. Es como dormir en una nube de malvavisco, dijo, acomodándose. Izuku. Jaja. ¿Cuál es tu kirk? Vi cómo cosiste el brazo de ese chico, pero esto, preguntó, curioso. Fua. Mi don es el algodón. Puedo crearlo, manipularlo y hacer muchas cosas más. Ahora, pónganse cómodos mientras buscamos a más heridos, explicó. Siguiendo su orden, se acomodaron mientras las nubes de algodón los llevaban por el aire sin dificultad. Wash. Una semana después del examen de la UA, los profesores investigaban el incidente de los robots de 0 puntos como un posible ataque. Para los estudiantes, sin embargo, fue solo una prueba más. Obviamente, la UA había provocado un fallo intencional, convirtiendo el examen en una emergencia controlada. Aparte de algunos heridos, recuperados al 100% gracias a Recovery Girl y Fuwa, no hubo secuelas. Izuku estaba en su casa, torturado por la espera. Estaba seguro de haber pasado el examen escrito, pero el práctico era otra historia. Tenía muchos puntos, pero ¿serían suficientes? Una idea lo afligía aún más. ¿Y si el robot de 0 puntos era una prueba especial? ¿Y si no debían destruirlo, sino solo huir mientras salvaban civiles, como héroes de soporte? Ese robot debía costar una fortuna. ¿Cómo iba la UA a gastarla en una simple lata desechable? Inko. Izuku, ¿te encuentras bien? Preguntó, preocupada. Izuku. Sí, sí. ¿Por qué lo dices? Inko. Porque llevas media hora viendo la televisión apagada. Izuku. Ah, efectivamente, estaba apagada, y tenía el control en la mano. Isashi. ¿Sigues preocupado por el examen? Si no quedas, puedes intentar inscribirte en Shiketsu o ir a una preparatoria normal, dijo, leyendo su periódico desde el sillón. Izuku. Papá, ¿sabes que quiero ser un héroe? Respondió, firme.
Isashi. Lo sé, pero es un trabajo muy peligroso. Además, si no te vuelves popular, el pago es miserable. Tenía un conocido que murió en Naruata hace años por un villano bomba. Nadie lo recuerda, no hubo funeral honorario ni nada. Inko. Isashi. Lo miró con seriedad. Inko estaba dividida. Entendía a su esposo, pero también quería que su hijo cumpliera su meta. Isashi. Sí, sí, ya entendí, dijo, alzando las manos. Izuku. No me importa la fama ni el dinero. Lo que deseo es salvar y proteger a las personas, afirmó, decidido. Isashi. Una mueca de molestia cruzó su rostro, oculta tras el periódico. Mira, hijo, ¿no crees que...? Inko. Isu. De repente, llegó corriendo con una carta en la mano, con el sello de la UA. Izuku. Isashi. Ambos padres esperaban fuera del cuarto de Izuku. Inko parecía afligida. Isashi, serio. Dentro de su habitación, Izuku estaba sentado frente a su escritorio. El sobre frente a él era como un monstruo. Todo se reducía a un sí o un no. Izuku. Aquí voy, dijo, tomando el sobre. Lo abrió con cuidado y sacó un pequeño disco metálico. ¿Qué debo hacer con? Shine. El disco brilló, proyectando un holograma. Un escenario colorido apareció, y de una esquina salió un pequeño ratón. Izuku. Ese es. Nezu. Así es, soy yo. El director Nezu. ¿Acaso soy un ratón, un oso, un perro o un mapache? No se sabe, jajaja. Dijo con entusiasmo. Izuku. ¿Puede escucharme? Nezu. Bien, alumno Izuku Midoriyaya. Usted pasó la prueba escrita sin problema alguno y destacó en la prueba de combate como uno de los más prometedores. Pero no solo por su poder, sino porque mostró la verdadera actitud de un héroe. Clic. Una pantalla apareció, mostrando grabaciones de Izuku salvando a otros alumnos y arriesgando su vida para derrotar al robot de 0 puntos, deteniendo el desastre. Nezu. Me complace anunciarle que ha sido seleccionado para el curso de héroes de la Academia UA. Esperamos con ansias la confirmación de su matrícula y verlo en clases. Adiós. Concluyó. Blip. La pantalla se apagó, dejando a Izuku en shock. Lo había logrado. Lo logró. Izuku. Jejeje, jajaja, jajajajaja. Rió, eufórico. Pam. La puerta de su habitación se abrió de golpe. Isashi. Izuku, ¿estás bien? Preguntó, alarmado. Izuku. Lo logré. Lo logré. Gritó, emocionado. Inko. Corrió a abrazarlo, felicitándolo con lágrimas en los ojos. Isashi. Dio un largo suspiro. Izuku, te apoyaré en esto, pero debes ser consciente de que ser héroe no es un juego. Izuku. Lo sé, papá. Ahora tengo que avisarle a Mei, sacó su teléfono y marcó su número. Los días siguientes, Izuku celebró su entrada a la UA. Mei lo felicitó de inmediato y le dio un pequeño mapa con la ubicación de su taller de soporte, invitándolo a visitarla para probar algunos de sus bebés. Weird. Pero no todo fueron buenas noticias. Inko. Tienes todo mi amor, dijo, abrazándolo. Isashi. Tengo todo preparado, anunció, con su maleta lista para otro viaje. Izuku. ¿De verdad tienes que irte? Isashi. Sí. Nada me haría más feliz que quedarme con tu madre, pero el trabajo es pesado. Quizás pueda visitarlos para tu cumpleaños, pero este viaje será largo. Izuku. ¿Me verás en el festival deportivo? Dijo, esperanzado. Isashi. Por supuesto que sí. Pero, Izuku, lo miró fijamente. Izuku. Lo observó, expectante. Isashi. Prométeme que cuidarás a tu madre y serás prudente. No te lances de cabeza a las peleas. Piensa un poco, y si no tienes posibilidades, retírate. No vale la pena sacrificarte si tu esfuerzo será inútil, dijo con tono serio. Izuku. Cerró los ojos y respiró hondo. Quería discutir, pero sabía que hacerlo los dejaría mal por mucho tiempo. Lo tomaré en cuenta, papá. Isashi. Bien. Ahora, dale un abrazo a tu viejo, lo abrazó. Y a ti, tomó a Inko por la cadera, acercándola. Inko. Se sonrojó, pero se unió a su marido en un beso. Isashi. Ahora sí me voy, dijo, saliendo del departamento. Espera. Una cosa más. Izuku, hagas lo que hagas, no embaraces a esa chica Atsume, ok. O al menos espera a tener un trabajo decente. Gritó, bajando las escaleras hacia un taxi. Izuku. Papá. Gritó, con el rostro hirviendo. Isashi. Jajaja, adiós. El taxi se lo llevó. Izuku. Se ponía los zapatos en la entrada del departamento. Inko. ¿Tienes tu pañuelo? Izuku. Sí, mamá. Inko. ¿Llevas tu equipo? ¿Lo llenaste de combustible?
Izuku. Sí, mamá, ya tengo todo, dijo, levantándose, listo para irse. Inko. Izuku. Izuku. ¿Qué pasa, mamá? Volteó a verla. Inko. Tú eres increíble, hijo, dijo, con ojos brillantes. Izuku. Su mirada se suavizó. Gracias, mamá. Izuku fue a casa de Mei en su Fireboard para ayudarla con el transporte. Wash. Ella tenía múltiples inventos para llegar, pero requerían mucho papeleo para circular en vía pública, a diferencia de la tabla de Izuku, que ya tenía los permisos. Llegó a la entrada, donde los padres de Mei le hablaban. Shikaku. Recuerda seguir todas las reglas de la UA. No queremos más cartas de quejas o demandas. Atsume. Sí, mamá, te prometo que no me meteré en tantos problemas. Shikaku. Suspiró. Supongo que es suficiente. Desconocido. Recuerda crear y dejar salir tu ingenio, siempre respetando las normas de tu escuela. Atsume. No te preocupes, K. Shikaku. Parece que tu novio ya está aquí. Atsume. No es mi novio. Replicó, exasperada. Desconocido. Quiero conocerlo. Izuku. El padre de Mei da otra impresión en persona, se acercó e hizo una reverencia. Buenos días, señor y señora Atsume. Ripotai. Me agrada que seas formal, hijo, pero llámame Ripotai, dijo, sonriendo. Izuku. Un placer, señor Ripotai, le dio la mano. Ripotai. Por favor, sé comprensivo con nuestra hija. A veces es problemática, pero es una buena mujer. Atsume. Con un demonio, solo somos amigos. Gritó. Shikaku. Engáñate todo lo que quieras, querida, respondió, divertida. Atsume. Ya vámonos. Agarró la tabla y se subió. Apúrate. Izuku. Sí, activó la tabla con un fwosh. Adiós, fue un gusto conocerlos, dijo, mientras se alejaban volando. Ripotai. El gusto fue mío, observó cómo los adolescentes desaparecían. ¿Crees que realmente solo sean amigos? Shikaku. Eso decían de nosotros, y ya llevamos más de 30 años casados. Ripotai. Tienes razón, sonrió. Ambos jóvenes viajaban a máxima velocidad, pasando entre y sobre autos. Brom. Mei disfrutaba la sensación de peligro, mientras Izuku se aseguraba de que no se cayera. Finalmente, llegaron a la entrada de la academia. Izuku encogió la tabla y la guardó en su mochila. Clunk. Mei se arregló el pelo antes de irse. Izuku. Creo que nos separamos aquí, dijo, con dramatismo. Atsume. No seas exagerado. Podemos encontrarnos en mi taller cuando terminen las clases. Izuku. Oye, déjame poner un poco de dramatismo. Atsume. Sí, 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 bueno, adiós, se fue corriendo a su salón. Izuku. Bien, veamos a dónde me toca, miró su celular. No calculó bien el tiempo. Trajo a Mei muy temprano, aunque sus clases empezaban a la misma hora. Lo más probable era que ella quisiera llegar pronto a su nuevo hogar. Pero eso no importaba ahora. Frente a la gigantesca puerta con las letras 1, B, Izuku estaba nervioso a más no poder. Izuku. Aquí comienza todo. Debo dar lo mejor, dijo, tomando el pomo de la puerta y entrando. Gulp. Su expresión cambió al instante. El desayuno que comió casi se le salió de la garganta, y sus piernas temblaron. Frente a él, en un pupitre, había una cabeza mutilada de una chica de pelo verde. Partes de su cuerpo estaban regadas por el salón. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cómo era posible algo así en la UA? ¿Un villano había entrado a matar estudiantes? De repente, sintió algo detrás de él y se giró, listo para defenderse. Wash. Izuku se dio la vuelta con su encendedor preparado para quemar a su atacante, pero solo vio una mano flotante. Desconocido. Ja 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 ja. Debiste ver tu cara, viejo. De verdad parecía que te ibas a desmayar. Se burló. Izuku. Volteó, apuntando, y vio que la cabeza cercenada hablaba. ¡Ah! Un zombie. Gritó, aterrado. Desconocido. Ja 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 ja. De verdad creo que tú y yo nos llevaremos bien, dijo. Shuop. Las partes cercenadas flotaron, reconstruyendo su cuerpo. Izuku. Aún asustado. Eso quiere decir que, Setsuna. Jaja. Sí, todo gracias a mi Kirk. Setsuna Tokage, extendió su mano. Izuku. Uf, menos mal. Casi creo que vomito, dijo, agarrándose el estómago. Setsuna. No exageres, solo fue una bromita inofensiva. Izuku. ¿Bromita? Bromita. Creí que habían matado a alguien. Replicó. Setsuna. Tienes un pésimo sentido del humor, bromeó. Izuku. Suspiró. Oh, admito que fue buena. Un gusto, Izuku Midoriya, estrechó su mano. Setsuna. Ya nos estamos entendiendo, le guiñó un ojo.
Izuku. Dime, ¿soy tu primera víctima o? Setsuna. Eres la segunda. Izuku. ¿Quién fue la primera? Setsuna. No sé su nombre. Solo sé que tenía el pelo naranja y salió corriendo de inmediato. Toom. La puerta se abrió de golpe. Un hombre grande y musculoso con un traje rojo apareció, preparando su mano para atacar. Blatkin. ¿Aquí fue donde encontraste el cuerpo? Desconocido. Sí, señor, fue justo aquí, pero... Ambos notaron que no había cuerpo alguno, solo dos jóvenes de pelo verde. Izuku. Usted es Blatkin. Wow, es mucho más grande en persona. Además, su equipo de soporte solo viéndolo se nota su gran calidad, dijo, asombrado, sacando una libreta y anotando todo. Desconocido. Espera. Tú eres la que estaba muerta. Gritó, señalando a Setsuna. Setsuna. Perdón, solo quise jugar una bromita, se disculpó, sonriendo. Desconocido. Una bromita. Casi me matas. Replicó, furiosa. Setsuna. Ya, perdóname, dijo, alzando las manos. Blatkin. Cálmense, no hay emergencia. Tú eres Setsuna Tokage, ¿verdad? Tu Kirk te permite separar las partes de tu cuerpo. Setsuna. Exactamente, asintió. Blatkin. Y tú debes ser Izuku Midoriyaya. Quedaste entre los primeros en el examen de admisión. Es bueno conocerte, le dio la mano. Izuku. El gusto es mío, señor. Y tú eres, miró a la chica. Itsuka. Itsuka Kendo. Me preocupé mucho cuando la vi a ella y fui a buscar a un profesor de inmediato. Tú eres uno de los que destruyó las Rabats de Opuntos, ¿verdad? Izuku. Sé cómo sabes eso. Itsuka. Todo el mundo hablaba de eso al salir. Yo solo protegí a los demás. No pensé que fuera capaz de hacerle algo a ese montón de chatarra. Izuku. Te entiendo. Yo casi no iba a entrar a la ofensiva. Setsuna. Agarró a ambos por el cuello y los acercó, cuenten el chisme. Entré por recomendación, y solo fue un examen físico aburrido, pero todos hablan de que los robots de la UA se volvieron locos. Itsuka. Lo más probable es que fuera una prueba, un accidente controlado para ponernos en una situación de riesgo. Izuku. Yo pensé que era una jugada de salvar y retirar. Que seríamos penalizados si destruíamos el robot. Itsuka. Eso también tiene sentido. Es normal que los héroes hagan eso. Oiga, Sensei, ¿cuál suposición es correcta? Blatkin. Se quedó paralizado. El director fue claro. Si la gente pensó que el fallo fue una prueba, entonces fue una prueba. Ninguna de las dos. Solo queríamos evaluar su reacción ante una amenaza real. Izuku. Como era de esperarse de la UA, dijo, impresionado. Blatkin. Bien, socialicen mientras llegan los demás. Cuando estén todos, saldremos de inmediato. Izuku / Setsuna / Itsuka. Ok. Después de unos minutos, el salón se llenó de alumnos. Algunos con apariencia mutante, otros más convencionales, y otros, aunque normales, destacaban, como un chico de cabello gris que no paraba de gritar. Izuku estaba emocionado. Había tantas posibilidades, tantos quirks. Quería verlos en acción, analizar cómo se desenvolvían. Blatkin. Bien, ahora que la clase está completa, tomó aire, salgamos inmediatamente a hacer pruebas físicas. Ordenó. El salón. Exclamaron, sorprendidos. Itsuka. Disculpe, ¿no deberíamos estar en una asamblea de bienvenida? Setsuna. O presentándonos, añadió. Blatkin. Escúchenme bien. A lo largo de los años, el Salón 1B ha sido menospreciado por el resto. Siempre se ha pensado que el 1A son los protagonistas. Pero no es así. Todos ustedes son mis queridos estudiantes. Todos tienen un gran potencial. Nos esforzaremos para superar al Salón 1A, no hay tiempo que perder. Declaró, apasionado. El salón. Estaban desconcertados, pero emocionados. Desconocido. Plap, plap, plap. Asombroso, Sensei. Vamos, levántense. Tenemos que esforzarnos más que los del 1, al grito un chico rubio, desconocido. Dejémonos de juegos y afrontemos esto como hombres. Añadió el chico de cabello gris. Itsuka. Entonces, ¿tenemos que estar peleados con el 1A? Izuku. Sentado detrás de ella. Lo más probable es que sea solo una rivalidad para impulsarnos. Si hay alguien a quien superar, nos esforzaremos el doble para superarnos a nosotros mismos. Setsuna. No espero a que llegue abril. La guerra de bromas será increíble, dijo, sonriendo. Itsuka. Suspiró. Solo espero que sea una rivalidad sana. Mientras tanto, en el salón 1A, 3 personas estaban extrañadas de ver a cierto chico de pelo verde con ellos. Aclaración rápida.
En esta historia, Izuku fue cambiado por Nirengeki Shoda, el chico de pelo gris con el poder de golpear 2 veces. Él ocupa el puesto de Izuku en el 1A. El resto del salón es el mismo. El salón 1B estaba en un campo despejado fuera de la UA, diseñado para entrenamiento. El salón 1B estaba en un campo despejado fuera de la UA, diseñado para entrenamiento. Los alumnos, con trajes de educación física, atendían las palabras de su profesor, Blatkin. Bien, haremos pruebas físicas. Dígame, señorita Kendo, ¿cuál fue su récord máximo en el lanzamiento de balón en secundaria? Le dio una pelota. Itsuka. 75 metros. Blatkin. Ahora usará su Kirk para ver su verdadero puntaje. Párese en este círculo y, mientras no salga, puede hacer lo que quiera. Itsuka. Si se posicionó en el círculo y respiró hondo, concentrándose. Observó la pelota un momento, luego la arrojó al aire como en voleibol. Wash. Su mano se volvió gigante y le dio una poderosa palmada, enviándola a volar. Tuac. El salón. Wow. Exclamaron, impresionados. Blatkin. 759 metros. Buen trabajo, mostró la marca en su teléfono. Desconocido. ¿Podemos usar nuestros dones como queramos? Esto es genial. Desconocido. ¿Cómo usaré mi don para las pruebas físicas? Desconocido. Someone can explain me, what are the instructions? Preguntó una chica. Izuku. Una gran sonrisa se formó en su rostro. Tenía que dar lo mejor en estas pruebas y aprovecharía para anotar los quirks de sus compañeros. Las pruebas comenzaron. Starts. Varios estudiantes destacaron, usando sus dones creativamente. En salto largo, Ibarashi Osaki usó sus lianas para cruzar la pista sin tocar el suelo. Swooshi. Izuku, sin usar su tabla, se impulsó con una explosión, aprovechando su resistencia al fuego, logrando una buena marca. Boom. En saltos laterales, Setsuna destacó al dividir su cuerpo y hacerlo flotar, moviéndose sin dificultad. Shwop. Izuku usó fuego en los lados de su cuerpo para ganar movilidad. Fwosh. En la carrera de 50 metros, Ponitsu no Tori, que hablaba inglés, usó sus cuernos como esquís para volar por el aire. Wash. Izuku se envolvió en fuego y se impulsó como Endeavor, aunque sin su velocidad ni efectividad, logrando una nota superior a la normal. En el ejercicio de la pelota, un chico llamado Monoma destacó, usando múltiples dones que parecían casi idénticos a los de sus compañeros. Kinoko Komori creó un camino de hongos para que la pelota no cayera fácilmente. Sprout. Y ahora era el turno de Izuku. Izuku. Disculpe, ¿las pelotas son resistentes al fuego? Blatkin. Sí, por supuesto. Izuku. Bien. Desconocido. Usa su don de forma extraña, ¿por qué no simplemente crea fuego y ya? Desconocido. No puede crear fuego, dijo un chico rubio. Desconocido. ¿Cómo estás tan seguro? Tú. Monoma. Neito Monoma. Copié su don. No puede, por eso usa un encendedor, aunque. Izuku. Bien, prendió la pelota en fuego, que creció hasta formar una gran esfera. Aquí va. Wash. La esfera de fuego salió volando a máxima velocidad, cuando parecía caer, explotó, impulsándola aún más. Boom. Explotó otra vez, y así hasta que cayó al suelo. Blatkin. 5 kilómetros. Buen trabajo, anunció. Monoma. Parece que eso no le afecta en lo más mínimo. Desconocido. Oye, ¿a qué te refieres con copiar su don? Monoma. Luego te lo explico, dijo, misterioso. Después del primer día, las cosas se habían calmado bastante, e Izuku pudo conocer al resto de sus compañeros. Sintió alivio al ver que casi todos eran muy agradables, aunque había una excepción. Neito Monoma. Era egocéntrico, presumido y claramente quería impulsar la rivalidad entre las clases 1A y 1B. Sin embargo, también podía decirse que era un buen tipo, a su manera. Por otro lado, su amistad con Itsuka y Setsuna iba bien, aunque Monoma se coló en el grupo, más que nada porque se llevaba muy bien con Itsuka, a pesar de que ella lo noqueaba constantemente con un tuac. El resto de las clases eran normales, como en cualquier academia, e idénticas a las de estudios generales. Tras una larga mañana, llegó el mediodía, hora del almuerzo. Rumble. El pequeño grupo de Izuku caminaba hacia la cafetería, charlando animadamente. Monoma. Oye, Setsuna, ¿no crees que sería una gran idea poner una bomba apestosa en el salón 1A? Preguntó con una sonrisa traviesa. Setsuna. Sería complicado. Alguien con un Kirk podría detectar la bomba, y no tendría gracia, respondió, encogiéndose de hombros. Monoma. Entonces, si consigo información sobre los dones de esos tipejos, ¿lo harías? Insistió, con un brillo en los ojos.
Setsuna. Por supuesto que sí. Sería genial, dijo, riendo. Itsuka. Agarró las cabezas de ambos con sus manos gigantes. Es que ese. Ustedes dos no meterán en problemas a nuestro salón al inicio del año. Advirtió, fulminándolos con la mirada. Monoma. Una bromita inocente para empezar con el pie de Ags. Gritó cuando Itsuka agrandó su mano y le apretó la cabeza con un crunch. Setsuna. Monoma tiene razón. Podría hacernos más unidos, apoyó, sonriendo. Itsuka. Iba a hacer lo mismo, pero Setsuna separó la parte superior de su cabeza con un shuop. Y la deslizó para escapar del agarre. Oye. Izuku. No creo que sea lo mejor. Oigan, dejen de pelear, ya llegamos y tenemos que buscar dónde sentarnos, intervino, señalando la cafetería. El grupo llegó a una mesa vacía, bastante grande, pero de repente alguien se acercó por la derecha con un stomp. Bakugo. Extras de mierda, quítense de aquí. Yo vi primero este lugar. Rugió, pero al ver a Izuku, su atención cambió. Deku de mierda, ¿qué haces aquí? Gritó, señalándolo. Izuku. No sé, quizás buscar comida, como todos, respondió con calma, rascándose la nuca. Itsuka. Molesta por el comentario de Bakugo. ¿Lo conoces? Preguntó, frunciendo el ceño. Izuku. Sí, nuestras madres son amigas. Hemos pasado casi toda nuestra infancia juntos, explicó. Bakugo. No me ignores, pedazo de mierda. ¿Cómo terminaste con este montón de extras? Bramó, acercándose. Step. Dos figuras se acercaron. Irida. Bakugo, por favor, compórtate con amabilidad con nuestros compañeros. Es lo mejor para una convivencia ideal, dijo, ajustándose las gafas con un clic. Ochako. Tú eres. Vio a Izuku. Midoriya-kun, es bueno verte otra vez. Sonrió. Izuku. Uraraka-san, pensé que no te vería otra vez. Y tú eres el chico del examen, dijo, mirando a Irida. Irida. Mi nombre es Iida Tenya, y lo siento, hizo una reverencia rígida. Izuku. ¿Y eso por? Preguntó, confundido. Irida. Fuiste capaz de darte cuenta de la prueba dentro del examen. Pensé que querías sabotear a los demás, pero estaba completamente equivocado, admitió, serio. Izuku. No hay problema, cualquiera cometería ese error, respondió, sonriendo. Itsuka. Ahora que lo pienso, perdón por no presentarme, hizo una reverencia. Mi nombre es Itsuka Kendo, de la clase 1B. Un gusto, Setsuna. Y yo, Setsuna Tokage. Un gusto, añadió con un guiño. Ochako barra Irida. Igualmente, respondieron al unísono. Bakugo. Sus nervios estaban a punto de explotar. Crackle. Era impensable que ese montón de extras lo ignorara. Tú, pedazo de imbécil. Agarró a Izuku del hombro con un grab. Izuku. ¿Qué te pasa? Preguntó, sorprendido. Bakugo. ¿Cómo que qué me pasa? ¿Por qué mierda estás en la clase 1B? En mi maldito salón hay un tipo que se cree princesa Disney y habla con animales, una tipa que solo es invisible, y un enano que tira sus bolas. ¿Cómo esos fracasados están en uno, y tú no? Rugió, furioso. Izuku. Suspiró con un uff. No lo sé. No sé qué criterio usan para decidir quién va a qué clase. Digo, obtuve una buena puntuación en el examen, explicó, encogiéndose de hombros. Monoma. El rubio, que se había mantenido en silencio, dio un paso adelante con un step. Vaya, entonces parece justo lo que esperaba, dijo con una sonrisa arrogante. Ochako. Hola, ¿a qué te refieres? Preguntó, confundida. Monoma. ¿No es obvio? En el salón 1A solo hay un montón de presumidos que usaron conexiones para entrar, ¿no? Ni siquiera les importó admitir a alguien claramente mal de la cabeza, dijo, volteando a ver a Bakugo con un glare. Irida. Absolutamente no. La UA es una de las academias más respetadas y confiables de Japón. Tener conexiones sería contrario a una institución que se enorgullece de ser justa, replicó, gesticulando con un swish. Monoma. Entonces, dime, ¿cómo explicas la admisión de este sujeto? Señaló a Bakugo, quien lo tenía agarrado de la camiseta con un yank. Bakugo. ¿Tú qué te crees, maldito extra de pacotilla? Me encargaré de mostrarte que eres solo un pedazo de mierda en mi zapato. Gritó, con chispas saliendo de sus manos. Crackle. Monoma. Ven. Si alguien así es miembro del 1, y toleran este comportamiento, solo son cómplices de él, dijo, provocando que Ida y Ochako se alteraran. Bakugo. Venga, pedazo de imbécil, te voy a matar. Rugió, listo para explotar. Monoma. Te pones a insultar como loco. ¿De verdad crees que eres bueno para ser un héroe?
replicó con una sonrisa desafiante. Sneak, Sneak. Sin que ambos lo notaran, Izuku, Itsuka, Setsuna, Ida y Ochako se alejaron lentamente a otra mesa, dejando que se pelearan solos. El grupo mixto de ambas clases se dedicó a socializar mientras disfrutaba del almuerzo. Munch, munch. Hablaron de pequeños incidentes, como la broma de Setsuna o la anécdota de cómo el profesor Aizawa amenazó con expulsar al 1A el primer día. La convivencia los hizo sentirse un poco más unidos. Después de comer y de algunas clases más, el salón 1B estaba ocupado solo por los alumnos. El profesor Blocking había desaparecido. Itsuka, esto te enseñará a no volver a pelearte con alguien del 1A, ¿verdad? Dijo, mostrando un papel de advertencia frente a Monoma. Si acumulaba 2 más, sería suspendido. Su discusión con Bakugo había escalado hasta que los profesores intervinieron. Monoma. Al menos me llevaré la satisfacción de saber que ese loco recibió 2 de estas, respondió, cruzándose de brazos con un HMPH. Itsuka. No tienes remedio, se dio una palmada en la frente con un slap. Izuku. ¿Y eso? Preguntó, curioso. Monoma. Se resistió, por lo que recibió una segunda advertencia. A diferencia de mí, que no tuve problemas en aceptar mi error, dijo, con aire de superioridad. Setsuna. Dime, ¿es cierto que el profesor Aizawa amarró tu boca con sus cintas porque no parabas de hablar? Imagina ser tan irritante que ni un profesor te aguanta. Ja 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 ja. Se burló, riendo a carcajadas. Monoma. Se quedó en silencio, con el rostro ardiendo de furia. GRRR. Izuku. Ignorando la discusión. Me pregunto qué pasará ahora, dijo, pensativo. Pam. De repente, la puerta se abrió con un estruendo. Olmigas. Estoy entrando por la puerta como una persona normal. Ja 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 ja. Anunció, con su característica risa resonante. Wash. La clase se acercó al héroe número 1 con gran emoción. Tetsu Tetsu. Es Olmigas. Es real. No puedo creer que finalmente lo vea en persona, gritó, emocionado. Awase. Es más grande en persona que en las fotos, añadió, asombrado. Izuku. Corrió hacia Olmigt a gran velocidad. Zoom. Señor Olmigt, es un placer conocerlo. De verdad, es un gran honor para mí. Yo desde siempre lo he admirado y entró en modo fanboy, tartamudeando. Olmigt. Si tan solo supiera que ya nos conocemos de antes, pensó, sonriendo. Jaja, tranquilo, joven Midoriyaya. Reiko. ¿Por qué está aquí, señor? ¿Ha ocurrido algo malo? Preguntó, preocupada. Olmigas. Para nada. Ahora soy profesor de la UA, y mi trabajo es formar a la nueva generación de héroes. Por eso, haremos un entrenamiento de combate. Anunció con un boom. En su voz. Yay. Todos los alumnos se emocionaron. Olmigas. Pero para eso necesitarán estos, sacó un pequeño control y lo presionó con un beep. De inmediato, múltiples maletines salieron de la pared con un clunk. Cada uno enumerado. Izuku. ¿Esos son? Preguntó, con los ojos brillando. Olmigas. Exactamente. Sus trajes de héroes, hechos según las especificaciones que nos dieron. Ahora vayan a cambiarse y den lo mejor de ustedes. Ordenó, señalando los maletines. El salón. ¿Sí? Respondieron, corriendo hacia los maletines. Después de un rato, los alumnos comenzaron a salir de un túnel hacia lo que parecía una ciudad simulada. Todos vestían orgullosos sus trajes de héroes, listos para combatir. Step, step. Setsuna. Wow, Itsuka-chan, ese traje resalta muy bien tus atributos. Dijo, guiñándole un ojo. Itsuka. No hagas comentarios así. Replicó, sonrojada. ¿Y no crees que tu traje es un poco apretado? Setsuna. Para nada. Está hecho como lo pedí, es casi como una segunda piel, respondió, girando para mostrarlo. Itsuka. Eso suena muy incómodo, dijo, aún más sonrojada. Monoma. Apareció de repente con un pop. Supongo que lo pediste así para que no interfiera con tu Kirk, ¿verdad? Preguntó, astuto. Setsuna. Exacto. Si no, sería muy incómodo y me estorbaría, explicó, sonriendo. ¿Y tú, por qué pareces un relojero? Se burló, mirando su traje. Monoma. Se sintió ofendido. HMPH. Mi don no requiere especificaciones para mi traje, así que pedí algo simple, respondió, ajustándose la chaqueta. Itsuka. Se rió ante las palabras de su amiga. PFFT. Olmigas. Bien, parece que todos están listos. Anunció, alzando un pulgar. Itsuka. Espere, creo que falta Midoriya, dijo, mirando hacia el túnel.
Step, step, step. Una serie de pasos resonaron desde el fondo del túnel, y el chico de pelo verde salió, llamando la atención de todos con un whoosh. Step, step, step. Una serie de pasos resonaron desde el fondo del túnel, y el chico de pelo verde salió, llamando la atención de todos con un whoosh. Izuku. Perdón, tuve que ajustar algunas cosas de mi traje, dijo, saliendo del túnel con un step. Itsuka. Tu traje está increíble, aunque pareces un poquito como un villano, comentó, sonriendo. Izuku. ¿Qué? Qué lástima, tuve que sacrificar mucho de la imagen por practicidad con mi Kirk, explicó, rascándose la nuca con un scratch. El traje de Izuku fue un dolor de cabeza para la compañía encargada. La mayoría de los alumnos enviaban bocetos vagos con pocas especificaciones, lo que permitía a los diseñadores modificar a su gusto. Pero Izuku había enviado un documento de más de 20 páginas, detallando el tipo de material, diseño, especificaciones para el sistema de su traje, el acoplamiento de sus equipos de soporte y más. Flip, flip. Cada página estaba llena de notas precisas. Olmigas. Descuide, joven. En el futuro podrá cambiar de traje si lo desea. Además, con el tiempo, la gente lo mirará a usted, no a su traje, dijo, alzando un pulgar con un shine. Izuku. Tiene razón, Olmig, respondió, sonriendo. Olmigas. Bien, ahora procederemos con el ejercicio. Aunque muchos incidentes con villanos ocurren a plena luz del día, las mayores operaciones se dan en las sombras. Hoy tendrán un combate cerrado. Anunció con un boom. En su voz. Awase. ¿Podremos usar lo que queramos? Preguntó, emocionado. Tetsu. Tendremos combates varoniles. Gritó, golpeando su pecho con un tump. Ibara. ¿Podemos reducir a los villanos sin violencia? Inquirió, con tono sereno. Monoma. Este ejercicio nos ayudará a superar a la clase 1A, dijo, con una sonrisa arrogante. Yamer. Más y más preguntas surgieron. Olmigas. Tranquilos, estudiantes. Les responderé en un santiamén, sacó un pequeño folleto con un flip. El ejercicio consiste en un combate 2 contra 2. Las parejas serán escogidas al azar, y el rol de cada equipo también. La situación es esta. 2 villanos resguardan una bomba de destrucción masiva en un edificio, y una pareja de héroes debe detenerlos. Tienen 15 minutos. Si a los héroes se les acaba el tiempo o son derrotados, pierden. Los héroes ganan al tocar la bomba, explicó. Izuku. Al ser una actividad de parejas, será más complicado si no hay colaboración o los quirks no tienen sinergia. Las cosas se pondrán difíciles, murmuró, analizando. Olmigas. Bien, hora de armar las parejas y comenzar el ejercicio. Anunció. Creo que es innecesario mencionar todas las parejas cuando lógicamente solo nos importa la pelea del protagonista, así que usen su imaginación o no le den importancia. Olmigas. Ahora que todo está decidido, demos inicio al primer combate. Equipo A. Tetsu Itsuka Kendo como héroes contra equipo C. Izuku Midoriya y Kinoko Komori como villanos. Los demás, a la sala de vigilancia. Itsuka, Tetsu, quédense aquí hasta recibir la orden de entrar. Midoriya y Komori, tienen 5 minutos para ocultar la bomba en el edificio y planificar, ordenó con un clap. Izuku y Kinoko estaban en el segundo piso del edificio, en una habitación recóndita y pequeña, junto a la bomba. Tic, tic. El temporizador resonaba. Izuku. Estamos jodidos, dijo, poniendo una mano en su frente y murmurando con un mumble. Por lo poco que vi de ambos en las prácticas, es obvio que son muy fuertes. A juzgar por el traje y los movimientos de Itsuka, lo más probable es que sea experta en artes marciales. Eso nos pone en desventaja. Komori-san no tiene experiencia en peleas, ella misma me lo dijo, y yo solo he peleado contra Bakugo y robots. Pero el más peligroso es Tetsu. Su cuerpo se vuelve acero, así que es muy resistente al fuego. Si vamos los dos a combatir, sería el peor escenario. Ni Komori ni yo somos buenos en combate cuerpo a cuerpo, y nos enfrentamos a especialistas en eso. No puedo pelear 1 contra 2. Itsuka y Tetsu me derrotarían fácilmente en un descuido, incluso con la movilidad de mi tabla. No puedo encargarme solo de Itsuka porque Tetsu podría derrotar a Komori rápido, y volveríamos al 1 contra 2. Pelear contra Tetsu tampoco funciona. Aunque use sus hongos, Itsuka probablemente vencería a Komori, y estaríamos en el mismo problema. Mantener la distancia tampoco sirve. Tendría que usar mucha potencia para retener a Tetsu, y mis habilidades para rastrearlos me desgastarían rápido. 1.
No, me agotaría aún más, y las reglas no les impiden esperar afuera a que se disipe. ¿Qué podemos hacer? Gritó, agarrándose la cabeza con un grab. Kinoko. Oye, no sé si ayude, pero puedo decirte más sobre mi Kirk, ofreció, tímida. Izuku. Soltó su cabeza con un wash. Claro. Eso podría ayudarme a pensar de otra forma, o más bien, a ver otro ángulo, dijo, esperanzado. Kinoko. Mi don me permite crear esporas por mi cuerpo, y estas generan hongos. Tengo cierto control sobre el tipo de hongos que crecerán, aunque es un poco complicado. Puedo cubrir un gran área, pero dudo que pueda forrar todo el edificio. Mis hongos desaparecen tras 2 horas y crecen más rápido si hay humedad, explicó, sonriendo. Amaba su Kirk. Le abrió las puertas al fascinante mundo del reino Fungi, pero admitía que, en términos ofensivos, era bastante mediocre. Aunque no se menciona, probablemente desarrolló la habilidad de hacer crecer hongos en los pulmones de sus enemigos mucho después, así que ahora no la tiene. Izuku. Procesó la información, y una idea brilló en su mente. Ding. Dime, ¿puedes seguir creando hongos incluso si las condiciones no son ideales? Kinoko. Sí, aunque no crecerán tantos, confirmó. Izuku. ¿Y puedes controlar más o menos la dirección en que crecen? Preguntó, inclinándose hacia ella. Kinoko. Más o menos, miró un pilar cercano, y este se cubrió de hongos con un sprout. Dejando intactos el suelo y el techo. Izuku. Aunque su máscara lo ocultaba, sus ojos reflejaban una siniestra sonrisa que asustó un poco a Kinoko. Se arrodilló para estar a su altura. Kinoko, eres la mejor pareja que me pudo tocar, dijo, tomándola de los hombros con un grab. Kinoko. Se sonrojó por la elección de palabras. ¿Estás bien, Midoriya-kun? Preguntó, nerviosa. Izuku. Con entusiasmo. Perfectamente. Respondió, con una chispa en los ojos. En la entrada del edificio, Itsuka y Tetsutetsu se preparaban. Step, step. Itsuka. Memorizaba un mapa del edificio con un flip. Esto será difícil. El Kirk de Kinoko puede ser muy molesto, y el de Midoriya es peligroso para mí. Oye, Tetsutetsu, tenemos que planear algo, dijo, sería. Tetsutetsu. Inquieto, golpeaba el suelo con ansiedad. Tap, tap. Planear no sirve de nada. La solución es obvia. Hay que tener una pelea directa y derrotarlos lo más rápido posible. Gritó, apretando los puños. Itsuka. Lo peor es que tiene un poco de razón. No nos conocemos lo suficiente. No sabemos si Midoriya o Komori-san pueden hacer algo más con sus quirks, advirtió. Tetsutetsu. Si te preocupa que Midoriya te queme, descuida. Yo seré el escudo que te proteja, dijo, convirtiendo su cuerpo en acero con un clan. Itsuka. Ni siquiera estás poniendo atención, suspiró con un uff. Olmigas. A través de un altavoz. Comiencen. Ordenó con un boom. Tetsutetsu. Bien, aquí vamos. Corrió hacia la puerta principal con un stomp. Itsuka. Tetsutetsu. Demonios. Lo siguió, frustrada. En la sala de vigilancia, los estudiantes observaban las pantallas. BZZT. Olmigas. Parece que el joven Tetsutetsu es más de acciones que de palabras, comentó, riendo. Monoma. Lo más probable es que eso le cueste caro, dijo, cruzándose de brazos con un HMPH. De vuelta en el edificio, Tetsutetsu irrumpió. Crash. Tetsutetsu. ¿Dónde están? No se escondan, cobardes. Salgan y peleen como hombres. Gritó, pero un golpe en la cabeza lo silenció con un tuac. Itsuka. Cálmate un poco. No hemos avanzado nada en el edificio. Lo mejor es ir con cuidado, advirtió. De repente, vio una luz. Flicker. Arriba de ellos, una bola de fuego del tamaño de una pelota de básquet flotaba suavemente. Fuosh. Se detuvo frente a ellos. Itsuka. Tenemos que. Empezó. Tetsutetsu. Dame tu mejor golpe. Rugió, desafiante. Boom, boom. La bola disparó múltiples proyectiles de fuego, causando pequeñas explosiones al contacto. Bang, bang. Tetsutetsu se volvió de acero con un clan. Y resistió las explosiones de frente, mientras Itsuka corrió y se ocultó detrás de un pilar con un dash. Itsuka. Con un demonio, Tetsutetsu. ¿Por qué tenías que hacer tanto escándalo? Murmuró, pero otra bola de fuego apareció frente a ella y comenzó a disparar. Fuosh. ¿Qué demonios? Corrió nuevamente y se topó con una escena impactante. Tetsutetsu estaba sometido en el suelo. Tud. 6 bolas de fuego lo bombardeaban sin parar, como una ametralladora explosiva. Boom, boom, boom.
A pesar de su resistencia, el fuego incesante lo mantenía inmovilizado. Itsuka. Bien, basta de huir. Corrió hacia Tetsu, agrandando sus manos con un grow. La bola de fuego que la perseguía disparó múltiples rondas, pero ella las soportó. Con un fuerte aplauso, creó una onda de impacto que disipó el fuego. Clap. Wash. Aug, eso dolió. Se arrodilló, sintiendo un ardor en la espalda. Tetsu. Lo lamento, fue mi culpa por no ser tan fuerte, dijo, serio. Itsuka. Eso no importa ahora, tenemos que, empezó. Tetsu. Tenemos que derrotar a esos tipos. Corrió hacia las escaleras para llegar al segundo piso. Stomp. Itsuka. Diablos. Lo siguió, corriendo a pesar del dolor. Vio que Tetsu se detuvo en un pasillo. ¿Qué pasa? Tetsu. Ajá. Al fin das la cara, te voy a ver. Antes de terminar, un masivo estallido de fuego lo impactó directamente. ¡Boom! Para su desgracia, había una ventana al fondo del pasillo, y salió volando con gran potencia, cayendo fuera del edificio en un pequeño cráter. Crash. Itsuka. Desde su punto de vista, una gran llamarada golpeó a Tetsu y lo sacó del edificio. Fuosh. De seguro Midoriya está ahí, murmuró. Corrió discretamente, escondiéndose detrás de una pared. Al asomarse, notó que no había nadie. Peek. ¿Dónde diablos? Fuosh. No pudo terminar, porque más bolas de fuego comenzaron a dispararle y perseguirla. Itsuka. Déjenme en paz. Dio un manotazo al aire, liberando una onda que disipó algunas bolas con un wash. Pero otras aparecieron para atacar. Fuosh. Usando movimientos gráciles y precisos, Itsuka esquivaba los ataques incesantes mientras revisaba el segundo piso, buscando la habitación con la bomba. Dodge. Itsuka. No está. No hay más habitaciones. No, espera, creo que, se suponía que había 4 habitaciones por piso, pero sus pensamientos fueron interrumpidos por los ataques de fuego, que la obligaron a huir hasta que la acorralaron. Boom. Estaba completamente rodeada. Las esferas se fusionaron, creando un gran gusano de fuego que la envolvió en una cúpula. Roar. El fuego se cerraba más y más, sin dejarle espacio para escapar. Itsuka. Este calor es infernal. Intentó alimentar el fuego con un aplauso, pero fue inútil. Clap. El fuego se alteró momentáneamente, pero volvió a su forma original. Fuosh. ¿Por qué ahora no sirve? Dio fuertes manotazos, creando corrientes de viento que alteraron el fuego, pero este se reformó con más intensidad. Swoosh, roar. Demonios. Con todas sus fuerzas, dio un aplauso final. Clap. La onda de choque disipó el fuego, permitiéndole ver a lo lejos una figura con las manos alzadas, pero la cúpula de fuego se formó de nuevo, más intensa. Roar. Tengo que huir, pero lo tengo. Dijo, con una chispa de esperanza en los ojos. Antes de que la cúpula se cerrara, Itsuka golpeó el suelo con gran fuerza. ¡Boom! Al estar en el segundo piso, el suelo se destruyó, dejando un agujero por el que se arrojó. La caída fue corta, pero amortiguó el impacto con sus manos gigantes. Tud. Itsuka. Agugus. Quien estaba ahí era probablemente Midoriya, pero ¿dónde diablos está Kinoko? ¿Acaso solo está cuidando la bomba mientras Izuku nos ataca? Eso no tiene sentido, murmuró, confundida. De repente, una luz la deslumbró. Flash. Fuosh. Una bola de fuego voló hacia ella como un kamikaze, pero antes del impacto, Tetsu la apartó con un shove. Recibiendo una gran explosión que lo hizo retroceder. ¡Boom! Itsuka. Tetsu. Gritó, preocupada. Tetsu. Perdón por tardarme, me quedé atorado en un cráter, dijo, sacudiéndose con un clan. Itsuka. Escúchame de una vez. Al parecer están en el tercer piso. Busqué por todo el segundo, pero no encontré nada. Además, tenemos que tener cuidado, advirtió, sería. Tetsu. Bien, vamos de una vez. Rugió, ansioso. Itsuka. Pero ahora tienes que escuchar mi plan. Lo agarró con un grab. Olmigas. Desde un altavoz. Quedan 5 minutos. Anunció con un BZZT. En la sala de vigilancia, los estudiantes observaban las pantallas. BZZZ. Awase. Midoriya es alguien de temer. Él solo ha estado controlando a Itsuka y Tetsu como si fueran niños, dijo, impresionado. Shishida. Ciertamente, no es alguien con quien quisiera enfrentarme, añadió, ajustándose las gafas. Setsuna. ¿No ven algo raro? Preguntó, entrecerrando los ojos. Reiko. ¿A qué te refieres?
inquirió, curiosa, Setsuna. Según esa cámara, señaló la imagen de Izuku, sin máscara ni guantes, sentado en posición de meditación, con las venas de su cabeza marcadas. Tense. Midoriya está en el segundo piso, en la tercera habitación. Pero miren la cámara del pasillo. Todos observaron, y efectivamente, la puerta no estaba por ningún lado. Hace un rato, Itsuka había pasado frente a lo que parecía una pared, ignorándola. Ibara, ¿qué tipo de artimañas oscuras está usando nuestro compañero para hacer eso? Preguntó, preocupada. Monoma, en algo tienes razón. ¿Cómo es que Midoriya puede hacer eso? Dijo, intrigado. De vuelta en el edificio, Itsuka y Tetsutetsu corrían con todas sus fuerzas. Stomp, stomp. Las bolas de fuego atacaban sin cesar. Fwosh, boom. Esta vez, Itsuka usaba a Tetsutetsu como escudo para evitar el daño. Clan. Llegaron al segundo piso, donde pusieron en acción la segunda fase de su plan improvisado. Itsuka tomó a Tetsutetsu por los pies. Grab. Él se puso firme, endureciendo su cuerpo con un clan. Con un movimiento rápido, Itsuka lo arrojó contra el techo con toda su fuerza. Wash. Tetsutetsu atravesó el concreto y llegó al tercer piso. Crash. Para evitar el largo camino y no ser abrumados por las bolas de fuego, Itsuka había arrojado a Tetsutetsu directamente al tercer piso. Él buscaría a los villanos mientras ella enfrentaba los ataques. Corrió, perseguida por las bolas de fuego. Fwosh, fwosh. Rompió una ventana con un smash. Y, usando sus manos gigantes, se clavó en la pared. Tunk. Con grandes saltos, llegó a una ventana del tercer piso y entró. Tud. El plan no era complejo, sino desesperado. Abrumar a Izuku y Kinoko. Si la bomba estaba en el tercer piso, la figura que Itsuka vio vendría a protegerla. Tetsutetsu. Salgan de una vez. Empezó a romper pared tras pared, atravesando muros a gran velocidad. Crash, crash. No hay nadie aquí. Gritó. Itsuka. ¿Qué? Eso es imposible. Respondió, incrédula. Tetsutetsu. Ya destruí las 4 habitaciones de este piso y no hay nadie. Insistió. Olmigas. Quedan 3 minutos. Anunció por el altavoz. Tetsutetsu. Detrás de ti. Alertó. Itsuka. Se volteó y vio una pequeña figura moverse a gran velocidad, esquivándola. Zoom. Tetsutetsu intentó golpearla, pero la figura parecía flotar en el aire con gran facilidad. Swoosh. Ante la sorpresa de ambos, era Kinoko. Su adorable imagen de heroína estaba arruinada. Una máscara de gas negra cubría su boca, sus manos tenían guantes negros, y sus pies estaban sobre una tabla negra que la mantenía en el aire. Weird. Itsuka. Eso explica por qué no la habíamos visto. Se movía a gran velocidad con esa tabla. Pero, ¿por qué está ella aquí y no Midoriya? Pensó, confundida. Tetsutetsu. Tú. ¿En serio Midoriya cayó tan bajo como para mandar a una chica a pelear? Cargó contra ella, pero Kinoko retrocedió. Dash. Itsuka. Tetsutetsu, tengo un mal presentimiento. Gritó. Kinoko. Extendió las manos hacia adelante. Shwop. A lo largo del camino de Tetsutetsu, pequeños hongos brotaron. Sprout. Itsuka. ¿Por qué está ella aquí? ¿Qué sentido tiene que sea Kinoko y no Midoriya? Pensó, nerviosa. Tetsutetsu. No me gusta golpear mujeres porque no es masculino, pero tengo que hacerlo. Se preparó para golpearla con un clan. Fwosh. Pero, ante la sorpresa de ambos, pequeñas llamas salieron de los guantes de Kinoko. Flicker. Las llamas aumentaron drásticamente, causando un estallido. ¡Boom! La explosión, controlada de forma antinatural por Izuku, fue tan potente que Tetsutetsu salió volando otra vez, cayendo fuera del edificio, desmayado en el suelo. Crash. Kinoko. Viajaba en la tabla, poniéndose frente a Itsuka. Weird. Flashback. Kinoko. ¿Usar solo mis esporas? Preguntó, confundida. Izuku. Así es. En situaciones normales, la concentración de esporas de los hongos es insuficiente para crear fuego. Incluso si las reunieras en una montaña, no se encenderían. Pero, si hay una gran concentración de esporas distribuidas en el aire, podemos crear algo similar al polvo explosivo, explicó, emocionado. Kinoko. ¿Eso existe? Preguntó, sorprendida. Izuku. Sí, es un fenómeno que ocurre en algunas fábricas. Las partículas de polvo orgánico se acumulan en el aire. Una chispa enciende una partícula, que enciende otra, creando una reacción en cadena que termina en una gran explosión. Y tú puedes hacer eso con tu don. Dijo, señalándola.
Kinoko. Nunca se le había ocurrido usar su Kirk así. Ding. Es increíble. Izuku. Practica un poco, se quitó un guante y se lo puso a Kinoko. Slip. El guante se ajustó a su talla. Mueve el pulgar hacia adelante y luego hacia atrás, rápido. Kinoko. Lo hizo, y una chispa apareció. Flicker. Funciona. Izuku. Apágalo cerrando el puño. Ahora, concentra una gran cantidad de esporas en el aire y enciéndelas, instruyó. Kinoko. Usó su Kirk, y al instante, una pequeña explosión ocurrió. ¡Boom! Lo hice. Izuku. Bien. Ahora solo faltan algunos detalles, dijo, sonriendo. De regreso al presente. Kinoko. Midoriya-kun no puede hacer esto porque no puede crear fuego. Puede hacer llamas grandes a partir de pequeñas, pero eso le cuesta mucho esfuerzo. Así que, recordó sus palabras. Vuélvete el combustible que alimente las llamas que nos llevarán a la victoria Wash. Itsuka. No puede ser Kinoko, de alguna forma, crea explosiones de fuego con ayuda de Midoriya. Por eso él no ha salido. Pensó, atónita. Kinoko. Itsuka-chan, por favor, ríndete. Solo quedan 3 minutos, y no quiero pelear contra ti, dijo, sincera. Itsuka. Bajó la mirada. Lo que haría una heroína es pelear hasta el final. Gritó, agrandando sus puños con un grow. Y lanzándose al ataque. Dash. Kinoko. Tocó un transmisor en su oído. Beep. Midoriya. En la habitación del segundo piso, Izuku estaba concentrado. Tense. Gracias al calor de sus llamas, podía sentir la respiración de Itsuka y la forma de su cuerpo, detectando no solo su posición, sino también el terreno a su alrededor. Weir. La tabla de Kinoko encendió sus llamas, esquivando el ataque de Itsuka con rapidez. Swoosh. Itsuka puso su mano agigantada en el suelo, ejerciendo fuerza para mover su cuerpo a gran velocidad e intentar una patada trasera. Kick. Pero Kinoko había desaparecido. Puff. Fwosh. Múltiples bolas de fuego kamikaze intentaron impactarla. Itsuka trató de disiparlas con una corriente de aire, pero fue inútil. Wash. Bloqueó el ataque con sus puños. Tud. Itsuka. Augs. Golpeó el suelo, agrietándolo con un crack. Usando sus dedos como palas, agarró grandes fragmentos de concreto y los arrojó contra Kinoko, que ahora estaba muy lejos. Throw. Kinoko. Usó sus esporas para alimentar las llamas de Izuku, que se juntaron en una gran explosión. ¡Boom! Los escombros se destruyeron, levantando una nube de polvo. ¡Puff! Itsuka corrió hacia Kinoko, intentando golpearla con su puño. Swoosh. El golpe disipó el polvo, pero Kinoko desapareció otra vez. ¡Puff! Itsuka. ¿Dónde? Captó un sonido y giró la cabeza. Suibel. Fwosh. Del agujero por el que Tetsu había entrado, salió un gran gusano de fuego que se dividió en múltiples esferas, rodeándola completamente. Roar. Itsuka. ¿Cómo es posible? No tiene sentido. Incluso si esa tabla es veloz, es casi ridículo que se mueva a esa velocidad. No pudo pensar más, pues las bolas de fuego se lanzaron contra ella, generando múltiples explosiones. Boom, boom, boom. En la sala de vigilancia, los presentes estaban angustiados. Gasp. Incluso en un combate cara a cara, el dúo había sido derrotado. Monoma. Este combate ya terminó, dijo, cruzándose de brazos. Reiko. Es una lástima. Itsuka-chan se vio genial, suspiró. Awase. Aún queda 1 minuto y medio, aunque no creo que se pueda hacer mucho, comentó. Olmidos. En eso te equivocas, Awase-kun. El trabajo de los héroes es darle la vuelta a las situaciones más difíciles, incluso en el último minuto, dijo, sonriendo. Aunque, ciertamente, esto ya terminó. De vuelta en el edificio, la explosión se despejó, revelando el cuerpo chamuscado de Itsuka. FSSSS. Kinoko salió del agujero del segundo piso y se acercó, notando que estaba vencida. Step. Kinoko. Tocando el transmisor. Beep. Parece que Itsuka-chan ya no puede seguir, y, se dio la vuelta, Tetsu tampoco puede continuar. Izuku. Kinoko, creo que no deberías confiarte, advirtió a través del transmisor. Kinoko. Una sombra apareció detrás de ella, amenazando con atraparla. Loom. Intentó huir, pero fue inútil. Sum. Itsuka. Con su mano a punto de atrapar a Kinoko. Te tengo. Esas bolas de fuego se movieron más lento de lo normal, lo que me permitió romper el suelo y amortiguar el impacto con los escombros. Pensó. Olmigos. Queda 1 minuto. Anunció. Itsuka. Ahora los héroes ganarán.
Cerró su mano con un esquese. En la sala de vigilancia, todos quedaron petrificados ante la escena. Gasp. Kinoko fue aplastada por la gigantesca mano de Itsuka. Su cuerpo pareció retorcerse antes de desaparecer. Puff. Itsuka. ¿Qué? Solo vio su mano vacía, impactada. Kinoko. Lo siento, dijo desde atrás. Itsuka. Giró la cabeza justo cuando un gran destello salió de las manos de Kinoko. Flash. Boom. Una explosión, menos potente que las que impactaron a Tetsutetsu, golpeó a Itsuka de lleno. Cuando el humo se disipó, reveló su figura aún de pie, inconsciente y completamente chamuscada. FSSSS. Olmigas. Se acabó. Anunció junto al sonido de una alarma. BZZZZ. Kinoko. Uf, esto es muy incómodo de usar, dijo, mientras la tabla descendía al suelo con un huir. Mejor me quitaré esto, se quitó la máscara y los guantes con un slip. En la sala de vigilancia, todos exclamaron. ¡Wow! Awase. Mire, sensei, la puerta acaba de aparecer. Señaló. Olmigas. Es cierto, confirmó, impresionado. En un pasillo del segundo piso, donde antes había una pared, apareció una puerta. Crack. Izuku salió, visiblemente cansado, y se dirigió al tercer piso para reunirse con Kinoko. Step. Izuku. Increíble trabajo, Kinoko-san. Aunque, si no hubiera enviado el espejismo al final, seguro te habrían atrapado, dijo, jadeando. Kinoko. Sí, pero gracias a ti pudimos ganar, respondió, sonriendo. Izuku. Gracias a ti, querrás decir, corrigió, riendo. Weird. Unos pequeños robots aparecieron de repente. Robot. Por favor, solicitamos espacio. Tenemos que llevarnos a los heridos, anunció con un beep. Izuku. Sí, no hay problema, dijo, apartándose. Kinoko. Sí, asintió, retrocediendo. Los robots pusieron a Itsuka en una camilla y se la llevaron a la enfermería con un huir. Izuku y Kinoko salieron del edificio, charlando tranquilamente, mientras veían cómo otros robots se llevaban a Tetsutetsu. Clunk. Izuku y Kinoko caminaban juntos, discutiendo posibles mejoras para el traje de Kinoko y cómo aprovechar sus esporas. Step. Izuku. Podrías usar una pistola, aunque un guante es la mejor opción. Te salió casi natural manejar los míos, dijo, señalando su equipo con un point. Kinoko. La verdad, no creo que deba usar ese poder, respondió, frunciendo el ceño. Izuku. ¿Por qué? Preguntó, sorprendido. Kinoko. No está mal, pero solo pude hacerlo porque sabía que tú controlarías las llamas para que no se descontrolaran o me quemaran, explicó, encogiéndose de hombros. Izuku. La chica tenía razón. Él había controlado las llamas casi todo el tiempo para evitar daños innecesarios. Bien, pero al menos considéralo, insistió, sonriendo. Kinoko. Sí. Aunque siempre amaré más a mis queridos hongos, dijo, creando un pequeño champiñón en su dedo con un sprout. Step. Llegaron a la sala de vigilancia y sintieron las miradas extrañas de sus compañeros, especialmente sobre Izuku. Estaré. Izuku. Hola, ¿está todo bien? Preguntó, nervioso, rascándose la nuca con un scratch. Setsuna. Sí, todo bien, pero tenemos algunas preguntas para ti, dijo, con una sonrisa traviesa. Gulp. Izuku sintió la presión de sus compañeros sobre él. Izuku. Está bien, pero ¿no sería mejor continuar con la prueba primero? Sugirió, intentando desviar la atención. Olmigas. Un pensamiento inundó su mente al revisar las imágenes de las cámaras. Ilusiones. No tenía sentido. Normalmente, una persona tiene un solo Kirk, salvo casos excepcionales. ¿Cómo obtuvo ese poder? ¿Por qué? Solo un hombre podía responderlo. All for One. Pero era imposible. Él mismo lo había derrotado. Sería un descendiente. En sus años de investigación, había considerado esa posibilidad, pero Awase. Olmig Sensei, llamó, sacándolo de sus pensamientos. Olmigs. Ah, lo lamento. ¿Qué decías, joven? Respondió, ajustándose con un shine. Awase. Solo usted decide, dijo, encogiéndose de hombros. Olmigs. Con algo de ferocidad en su mirada. Adelante, danos una explicación, joven Midoriya, ordenó. Izuku. Bueno, primero explicaré lo que más les llama la atención. Es una habilidad secundaria de mi piroquinesis, sacó una pequeña llama de su guante con un flicker. Mi Kirk me permite manipular cada aspecto del fuego, con la desventaja de no poder crearlo. Lo que vieron en mi pelea fue un espejismo, explicó.
Olmigas. Su mente se tranquilizó. Uf. ¿Espejismo? Preguntó, intrigado. Izuku. Sí. La luz interactúa diferente según la densidad del aire. El aire caliente es más ligero. El frío, más denso. Gracias a mi Kirk, puedo recrear el fenómeno de un espejismo inferior, dijo, concentrándose. Fuosh. La pequeña llama cayó al suelo junto a Olmigas. Pareció agrandarse y luego desaparecer, pero no lo hizo. El aire se deformó, mostrando colores hasta que apareció un Olmigt idéntico junto al original. Shimmer. Izuku. Al calentar el suelo y enfriar el fuego en la parte superior, creó una refracción de luz que simula un objeto o persona duplicada. Así fue como Kinoko pareció explotar y la puerta desapareció, explicó, apagando la llama con un FSSSS. Olmigas. Soltó un suspiro de alivio. Ahora. Jajaja, parece que mis mejores años me han abandonado. Dijo, riendo, mientras su figura ilusoria posaba de forma cómica. Pose. Shishida. Das miedo, Midoriya. Crear una ilusión con fuego solo a un loco se le ocurriría, dijo, ajustándose las gafas con un clic. Izuku. Bueno, ya sabes lo que dicen. A los grandes genios alguna vez los llamaron locos, respondió, sonriendo tímidamente. Tom. La puerta se abrió de golpe, mostrando al profesor Bloodkin. Pam. Bloodkin. Lamento llegar tarde, tuve una emergencia. Dijo, entrando con un stomp. Monoma. Profesor, qué bueno verlo. ¿Qué le ocurrió? Preguntó, curioso. Bloodkin. Nada que deba importarles. Rugió. Lo cierto es que olvidé alimentar a mi hámster y tuve que regresar a casa. Olmig, he venido a reemplazarte. Olmigas. Oh, lo olvidé. Gracias, amigo mío. Clase, lamento no quedarme, tengo una misión que resolver. Adiós. Salió a toda velocidad con un zoom. Bloodkin. Muy bien, revisó su teléfono con un beep. Demos retroalimentación sobre la batalla. ¿Alguien tiene algo que decir? Silencio. Crickets. Bien, entonces continuemos con el ejercicio. Ordenó. Shuffle. Los equipos pasaron, cada uno intentando ganar con sus habilidades. Boom, clam, swoosh. En otro lugar, Olmigt encontró un pasillo solitario, fuera del alcance de las cámaras. Step, step. Su cuerpo se desinfló con un PSSS. Hasta quedar como una figura esquelética. Toshinori. Cof, cof, cof. Ser profesor es más difícil de lo que pensaba. Y aún me quedan las clases del 1A y los grados superiores, dijo, frustrado. Recordando su duda sobre Izuku. Creo que debería reabrir ese caso, murmuró, pensativo. Más tarde, Olmigt supervisaba a la clase 1A. Shine. Olmigt. Equipo T, Ochako Uraraka y Nirengeki Shoda, contra equipo B, Katsuki Bakugo y Tenya Irida. Empiecen. Anunció con un boom. Ochako. Bien, Shoda-san, ya tenemos un plan. Vamos a ello. Dijo, determinada. Shoda. Sí, asintió, serio. En el tercer piso, junto a una bomba de papel maché, estaban Ida y Bakugo. Tic, tic. Ida. La bomba luce realista, como era de esperarse de la UA. Bakugo, debemos hacer un plan y... Bakugo. Cállate, gafas. Esto tomará menos de un minuto. Quédate aquí y espera, dijo, molesto, yéndose con un stomp. Ida. Bakugo. Rayos. Exclamó, decepcionado. En el primer piso, Ochako y Shoda avanzaban con sigilo. Sneak, Sneak. Ochako. Un chico de la clase 1B me dijo que Bakugo es muy fuerte. Lo más probable es que venga directo hacia nosotros, así que debemos vencerlo rápido, susurró. Shoda. De acuerdo, todo listo, respondió, preparado. Boom. De repente, Bakugo apareció frente a ellos. Crash. Ochako. Rayos, ahora. Gritó. Shoda. Doble impacto. Activó su Kirk. Wash. Múltiples escombros y basura que Ochako había hecho flotar salieron disparados hacia Bakugo, potenciados por el Kirk de Shoda. Throw. Bakugo. Con rostro aburrido, usó sus explosiones para esquivar los escombros. Boom, boom. Mueran de una vez. Rugió. El dúo no pudo reaccionar. Bakugo se impulsó hacia el suelo con una explosión, golpeando a Shoda con un bam. Dejándolo enterrado. El casco de Ochako salió volando con un wash. Ochako. Incapaz de reaccionar, vio a su compañero inconsciente a sus pies. Tud. Voy a, empezó. Bakugo. Agarró su rostro con un grab. Ríndete o haré que te explote la cabeza, dijo con una voz genuinamente amenazante. Ochako. Intentó escapar, pero... ¡Boom!
Bakugo hizo estallar un pedazo de pared junto a su cara con su otra mano. Crash. Ochako. Me rindo. Gritó, temblando. Bakugo. Solo un montón de débiles extras, masculló, saliendo del edificio con a Stomp. All Migs. Los villanos ganan. Anunció. Vaya, qué miedo. Tardó menos de un minuto en vencerlos, pero ¿por qué no parece feliz? Murmuró, observando por las cámaras cómo Bakugo se iba molesto. Scowl. Flashback. Katsuki Bakugo. Bakugo era alguien a quien llamaban bendecido. Sus padres tenían una buena posición económica, nunca pasó necesidades, su padre era amable, y, por suerte, obtuvo un Kirk poderoso. Niño. Increíble, Bakugo. Tu don es de héroe, dijo, asombrado. Niña. De seguro serás el número 1. Añadió, emocionada. Maestro. Qué suerte, pequeño. Serás muy fuerte, felicitó. Adulaciones, felicitaciones, admiración. Bakugo lo amaba. Ese era su destino. Ser el más fuerte. Si no, ¿por qué tenía un Kirk tan poderoso? Estaba destinado al éxito, nadie lo detendría hasta que alguien apareció. Izuku. Deja de molestar a los demás. Gritó, lanzando bolas de fuego. Fuosh. Bakugo. Cállate, Deku. Esquivó las llamas y se acercó, pero al intentar golpear, su mano no generó explosiones. Fitzle. Izuku. Le dio un puñetazo en el rostro con Atuak. Y lo remató con llamas. Fuosh. Bakugo. Bastardo de mierda, deja de hacer trampa. Creó explosiones con Abum. Step, step. Una señora llegó con un policía. Señora. Ahí están, oficial, deténganlos. Señaló. Policía. Niños. Gritó. Zoom. Izuku escapó, apagando sus llamas. FSSSS. Policía. No corras. Señaló a Bakugo, más cercano. Bakugo. Lanzó una explosión al suelo, levantando polvo con Abum. Y huyó. Al escapar en direcciones opuestas, el policía no atrapó a nadie. Pof. Bakugo. Deku de mierda, ¿por qué se mete donde no le incumbe? Estaba furioso. Si ese bastardo no tuviera un Kirk tan conveniente, lo haría mierda, masculló. Esa era su verdad. Deku solo tenía un Kirk que lo contrarrestaba. No era más fuerte, solo tuvo suerte. El tiempo pasó. Días, semanas, meses, años. Peleas, combates, vuelos. Bakugo notaba que no solo él se volvía más fuerte. Deku también. Cada vez estaba más cerca de ganarle. Lo único que lo consolaba era pensar. Es un tramposo. Eso justificaba la atención que Deku recibía, que otros dijeran que quizá era igual o más fuerte. A los 13 años, esa idea se derrumbó, y no fue por cualquiera, sino por la persona que más admiraba. Bakugo. Golpeando la puerta. ¡Pam! Vieja, ábreme. Mitsuki. Abrió, furiosa. Slam. Puedes no llamarme así por una vez. Notó la ropa quemada y los moretones de su hijo. Gasp. Te peleaste otra vez con Izuku, niño de mierda. Le dio un zape con Slap. Bakugo. ¿Qué te importa, vieja culera? Gritó. Slap, slap, slap. Mitsuki. No me hables con ese tono. ¿Cuándo te llevarás bien con él? Es un amor de niño, y tú solo eres un caprichoso. Regañó. Bakugo. Jódete, vieja. Entró a su cuarto, furioso. Stomp. Puta vieja, ¿por qué no se mete en sus asuntos? Masculló, quitándose la ropa y viendo sus heridas. Rip. Las heridas no eran mortales, pero mostraban que Deku podía dañarlo, y mucho. Ouch. Bakugo. Y Deku es otro entrometido, encendió un televisor viejo con a clic. Una entrevista a All Might apareció. Presentadora. Es un honor tenerlo aquí, señor All Might, dijo. All Might. Jajaja, disfruto conectar con las personas en estas entrevistas. Respondió con Ashine. Presentadora. Hoy tengo una pregunta especial que me intriga desde hace tiempo, continuó. All Might. Adelante, soy todo oídos. Dijo, riendo. Presentadora. ¿Qué consejos daría a un héroe que enfrenta a alguien más fuerte o está en desventaja? Bakugo. Sus oídos se aguzaron. Listen. All Might. Es más común de lo que creen. Los héroes suelen ganar, pero a veces enfrentan villanos que los superan o son su opuesto natural. Es trabajo de los héroes superar cualquier adversidad. Fuerza superior, desventaja numérica, diferencias en recursos. Nada importa cuando se trata de salvar a los demás. Mientras más difícil sea la situación, más esfuerzo debe hacer el héroe, explicó. Clap, clap. Aplausos llenaron el programa, pero para Bakugo, las palabras se mezclaron. Su mente las reinterpretó. No importa a quién enfrentes, siempre debes ganar sin excusas.
Excusas. Esa palabra lo golpeó. Tú. Todo ese tiempo, había creado excusas. No puedo vencerlo porque tiene ventaja. Esa era la forma en que pensaban los perdedores, y él no lo era. Estaba destinado a ser el número uno. Nadie se lo arrebataría. Todos, más fuertes, más habilidosos, más experimentados, eran escalones hacia su grandeza. Bakugo entrenó sin descanso para entrar a la UA. Boom, boom. Deku también se volvió más fuerte, pero ahora no lo molestaba. Lo alegraba. Vencerlo probaría que era el mejor. Pero al llegar a la UA, encontró decepción. Deku no estaba en su clase, y, salvo por 4 o 5, el resto eran estúpidamente débiles. Y peor aún, Deku estaba en una clase inferior. ¿Qué coño le pasa a la UA? Pensó, furioso. De regreso al presente, Bakugo. Entró a la sala de vigilancia. Stomp. ¿Qué les pasa? No me vean como bichos raros, gruñó, notando las miradas de sus compañeros. Glare. Kirishima. No te enojes, bro. Solo nos sorprende que hayas terminado tan rápido, dijo, sonriendo. Kyoka. Y que no seas un psicópata no del todo, añadió, recordando cómo le dio a Ochako la chance de rendirse. HMPH. Bakugo. ¿Qué les importa? Masculló, yendo a una esquina a ver los combates. Bingo. Observó cómo un chico con cabello bicolor venció a sus oponentes en un instante. Boom. Otro día, en la cafetería, Bakugo y Monoma se toparon de nuevo. Glare. Para evitar más faltas, se fueron a lados opuestos. En una mesa, estaban Ida, Ochako, Setsuna, Itsuka y Suku. Munch, munch. Itsuka. Cuando desperté, estaba en la enfermería. Según Recovery Girl, no tuve secuelas gracias a mi cuerpo joven y fuerte, dijo, orgullosa. Setsuna. Así que se podría decir que Midoriya te dio duro contra el muro, bromeó, guiñando un ojo. Nadie rió, pero todos se sonrojaron. Itsuka. Setsuna. Gritó, avergonzada. Setsuna. Jajaja, perdón, perdón. Pero de verdad, parecía un juego de niños para Midoriya, añadió, riendo. Itsuka. No me lo recuerdes, suspiró. Izuku. No te sientas mal, Itsuka-chan. Te gané solo porque tuve tiempo para prepararme y la ayuda de Kinoko. En un enfrentamiento directo, me ganarías al instante. Tenía miedo de que encontraras la habitación y me vencieras en un segundo. Admitió, nervioso. Itsuka. No lo creeré hasta verlo con mis propios ojos, dijo, cruzándose de brazos. Setsuna. ¿Y ustedes, qué tal les fue? Preguntó a Ochako e Ida. Ochako barra Ida. Sus miradas se apagaron. Mal, dijeron al unísono. Setsuna. Qué directos, rió. Ida. No hice nada. Me quedé junto a la bomba mientras Bakugo lo terminó todo, explicó, decepcionado. Izuku. ¿Él fue tu compañero? Preguntó, sorprendido. Ida. Sí, supongo que está bien. Si puedes hacer algo solo, lo haces, pero me habría gustado intervenir, dijo, ajustándose las gafas con a clic. Itsuka. ¿Y tú? Señaló a Ochako. Ochako. Bakugo nos venció en un instante. Teníamos un plan, pero nos destruyó, admitió, cabizbaja. Izuku. Sí, Bakugo es así, suspiró. Ochako. Pero me enseñó que debo mejorar mis habilidades de combate, dijo, determinada. Itsuka. ¿Has pensado en artes marciales? Tengo experiencia, ¿puedo recomendarte algo?, ofreció. Ochako. Apenada. ¿Conoces algún dojo comunitario que no cobre mucho? Preguntó. Itsuka. Si buscas algo barato, entonces, empezó, mientras la charla continuaba. Bell. La hora del entrenamiento llegó. Awase. ¿Entrenamiento sin Kirk? ¿No es no sé malo? Preguntó, dudoso. Izuku. No, piénsalo. No es imposible que un villano como Eraserhead anule tu Kirk. Si eso pasa, ¿qué harías? Explicó, pensativo. Blood King. Exactamente. Se valdrán solo de su conocimiento en combate y mejorarán en ello. Anunció. Una ruleta virtual mostró las parejas. Spin. Izuku contra Itsuka. Declaró. Izuku. Su mirada se llenó de temor al ver a Itsuka tronar sus nudillos. Crack. Las reglas eran simples. Nada de golpes bajos ni quirks, solo fuerza física o artes marciales. Estaban en un espacio delineado. Salir o ser inmovilizado era derrota. Step. Izuku. ¿Puedo pedirte que seas gentil? Es mi primera vez contra alguien que sabe artes marciales, dijo, nervioso. Itsuka. ¿Nunca practicaste? Preguntó, sorprendida. Izuku. Sí, pero a mi mamá no le gustaba la idea. Lo poco que se lo aprendí con un loco, respondió, riendo. Blood King. Comiencen. Ordenó. Dash.
Izuku atacó primero, en desventaja total, intentando sorprender a Itsuka. Sus pies se plantaron firmes, y con todo su peso, lanzó un puñetazo. Swing. Itsuka, en posición defensiva, desvió el golpe con maestría, tocando su antebrazo con el brazo derecho. Swipe. Izuku contraatacó con un rodillazo rápido, pero ella lo bloqueó con su propia rodilla. Clash. Luego, le dio una palmada en el plexo solar con Atuak, sacándole el aire. Off. Izuku intentó golpear de nuevo, pero sus ataques fueron desviados fácilmente. Swipe, swipe. Itsuka respondió con palmadas y golpes de tigre, dejándolo aturdido. Wam, wam. Finalmente, sujetó su brazo y lo arrojó al suelo con Atu. Izuku. Me rindo, me rindo. Golpeó el suelo con la mano libre. Tap, tap. Tal como pensé, pelear contra Bakugo no se compara con luchar contra Itsuka, jadeó. Bladking. Primera derrota. Anunció con un boom. Clash. Solo hubo un round más, en el que Izuku perdió otra vez. Esta vez, un golpe de suerte hizo que Itsuka recibiera un corte en la mejilla con un scratch. A cambio de dejarle varios moretones a Izuku. Ouch. Izuku. Tirado en el suelo, jadeando. Uf. De verdad eres muy fuerte, dijo, exhausto. Itsuka. Sensei, ¿hay algún problema si Midoriya y yo tenemos un enfrentamiento usando nuestros quirks? Preguntó, decidida. Setsuna. Wow, Itsuka-chan. No sabía que te gustaba dominar, bromeó, guiñando un ojo con un wink. Bladking. Está bien, asintió, serio. Itsuka. Levántate. Ordenó, mirando a Izuku. Izuku. ¿Es en serio, mujer? Ya estoy molido. Se quejó, levantándose con un groan. Itsuka. Lo miró fijamente, sin decir nada. Estaré. Izuku. Como sea, preparó su guante con un clic. Step, step. Ambos estaban cara a cara otra vez. Tan pronto como el combate comenzó, Izuku arrojó una gran llamarada con un fuosh. Itsuka intentó detenerla con un aplauso gigante. Clap. El fuego se dividió, pero no se apagó. Las llamas se juntaron y atacaron a Itsuka por todos los flancos, mientras Izuku corría hacia ella para pelear cuerpo a cuerpo. Dash. Itsuka intentaba esquivar, pero era inútil. Swoosh, swoosh. Múltiples ataques desde todas direcciones, combinados con el combate frontal de Izuku, la abrumaban. Si intentaba atraparlo, una rápida explosión lo separaba con un boom. Y las llamas la atacaban por sus puntos ciegos. Pero las peleas anteriores habían debilitado a Izuku. Por un instante, Itsuka se movió a gran velocidad y lo atrapó con su mano agigantada. Grab. Itsuka, te tengo. Empezó a apretarlo. ¿Y eres el real?, dijo, confiada. Izuku. Con dolor en la voz. Oye, ¿no crees que sería buena idea que uses guantes? Sugirió, entrecerrando los ojos. Itsuka. ¿Eh? Preguntó, confundida. Fuosh. Los guantes de Izuku se activaron, prendiendo su cuerpo en llamas. Aunque los puños agigantados de Itsuka eran resistentes, las llamas directas la obligaron a soltarlo. Release. Itsuka. Ouch. Gritó, retrocediendo con un step. Izuku. Aún envuelto en fuego, corrió hacia ella. Dash. Itsuka. Se preparó para golpearlo con su puño gigante. Clench. Izuku, a una distancia moderada, preparó su puño para golpear. Tense. Itsuka estaba lista para defenderse y atacar, pero su plan se vio truncado. Boom. Una explosión impulsó a Izuku hacia ella, y una segunda explosión más pequeña en su codo lanzó su puño como un cohete, conectando un golpe en el abdomen de Itsuka. Wham. Itsuka retrocedió, visiblemente afectada, pero aún de pie. Esta mujer. Izuku. Me rindo. Alzó las manos, apagando el fuego de su cuerpo con un FSSSS. Itsuka. ¿Qué? Preguntó, atónita. Izuku. Ya me escuchaste. Me ganarás de cualquier forma, ya llegué a mi límite, dijo, dejándose caer con un tud. Bladking. Itsuka Kendo, la indiscutible ganadora. Anunció, mientras los compañeros aplaudían. Clap, clap. Más tarde ese mismo día. Itsuka. ¿Estás segura de que conoces a alguien que puede ayudarme? Preguntó, dudosa. Izuku. Sí, te digo que en su currículum está el haber creado el nuevo traje de Endeavor, respondió, confiado. Itsuka. Diría que no te creo, porque alguien así estaría en O, es cierto, esta es la OA, dijo, riendo. Izuku. Si el mapa no falla, es aquí, señaló unas puertas con un letrero que decía salón de soporte -1. Point. Bang, bang. Chap.
Desconocido. Maldita sea, Atsume, ¿qué estás haciendo? Gritó una voz desde dentro. Ambos chicos se sobresaltaron al escuchar fuertes golpes y chispas. Clan. Un humo negro se filtró por las rendijas de la puerta. Atsume, cúbranse. Advirtió. Puff. De repente, el humo se detuvo. Desconocido. ¿Cómo que no explotó? Preguntó, confundido. Atsume. Sí, mi invento no explotó. Celebró. Crack. La puerta se abrió, mostrando a una chica con gafas y cabello rosado. Atsume. Izuku. Corrió y lo abrazó con un hug. Izuku. Correspondió el abrazo con un pat. Incluso ahora sigues generando problemas, bromeó, sonriendo. Atsume. No es algo grave, dijo, observando a la chica de pelo naranja. Oh, un gusto. Se limpió las manos en la camisa de Izuku con un huipe. Mi nombre es Atsume Mei, a tu servicio, se presentó, sonriendo. Itsuka. Tardó en responder. Izuku dijo que eran amigos, pero tan cercanos como para usar sus nombres. Itsuka Kendo. Midoriya me dijo que podías ayudarme con algo, explicó, sería. Atsume. Seguro, pasen, pasen. Invitó, abriendo la puerta con un swing. El lugar era caótico pero organizado. Había pilas de chatarra, herramientas y zonas de trabajo por todos lados. Clunk, clunk. Itsuka. ¿Usted es Power Loader? Preguntó, mirando al hombre cubierto de polvo. Power Loader. Para servirte. Y tú debes ser el famoso Midoriya, dijo, extendiendo la mano con un reach. Izuku. ¿Usted me conoce? Preguntó, sorprendido. Power Loader. Sí, Atsume no para de hablar de ti. Lo buen ayudante y conejillo de indias que eres, respondió, riendo, mientras le daba un apretón de manos con un shake. Izuku. Veo que solo son cosas positivas, dijo, incómodo, aceptando el apretón. Desconocido. Oigan, pueden hacer silencio. Intento concentrarme aquí, gritó una voz, mientras revisaba una gigantesca granada. Tinker. Las miradas de Itsuka e Izuku se posaron en una chica con cabello morado recortado, como una típica rebelde. Llevaba un pants negro, una sudadera amarilla con un ox y botas rojas, como si no estuviera vestida para la UA. Estaré. Izuku. Un gusto conocerte, mi nombre es, sintió algo raro en su cuerpo, como si su sangre vibrara y su corazón latiera con fuerza. Izuku. Un gusto conocerte, mi nombre es, sintió algo raro en su cuerpo, como si su sangre vibrara y su corazón latiera con fuerza. Tump, tump. ¿Qué era? ¿Emoción? ¿Intriga? ¿Por qué esta chica le provocaba esto? En el fondo, sintió un mal presentimiento. Izuku Midoriya, un gusto, dijo, nervioso. Trish. Lo miró con molestia. Glaré. ¿Tú eres el crush de Atsume? Lo observó de pies a cabeza. Parece que no tiene tan malos gustos, comentó, sarcástica. Atsume. ¿Cuántas veces te he dicho que no me gusta? Somos amigos, ¿entiendes, Trish? Gritó, agitando las manos con un swish. Itsuka. ¿Trish? Preguntó, confundida. Trish. Septiembre, Trish Patricia Letuse, para servirles. Solo díganme Trish. Ahora, si no les molesta, tengo que revisar esta cosa, dijo, mientras cables negros salían de sus dedos y se conectaban a la granada con un zap. Aún le faltan ajustes, masculló, concentrada. Izuku. Trish Patricia Letuse. ¿Eres una estudiante de intercambio? Preguntó, curioso. Trish. Wow. No eres estúpido y deduces rápido, me gusta, respondió, sacando herramientas y desarmando la granada con un clank. Izuku. Y de carácter fuerte, por lo que veo, bromeó, sonriendo tímidamente. Itsuka. Aunque tu japonés es bastante bueno. Oiga, Power Loader Sensei, llamó. Power Loader. ¿Qué pasa? Respondió, limpiándose las manos con un huipe. Itsuka. ¿Por qué este taller es tan recóndito y tiene un 1? Preguntó, mirando el caos organizado. Power Loader. Bienvenida al taller de los rechazados, donde traen a los estudiantes problemáticos, explicó, riendo con un E. Izuku. Wow. ¿Y tú por qué estás aquí? Preguntó Atsume. Atsume. Bueno, digamos que me mal acostumbré a que fueras mi salvavidas y causé algunas explosiones, admitió, rascándose la cabeza con un scratch. Power Loader. Y la señorita de allá, señaló a Trish, quien le sacó el dedo con un flip. La trajeron porque es problemática, añadió. Itsuka. ¿Y usted está aquí porque? Preguntó, curiosa. Power Loader. Tengo que supervisar a los problemáticos, así de simple. Ahora, ¿para qué vinieron?
dijo, cruzándose de brazos. Izuku. Mi compañera Itsuka quería que le diseñaran esto, dijo, entregando una página al profesor con un han. Flip. En la página había un plano detallado de guantes para Itsuka, con especificaciones, métodos de construcción y detalles técnicos. Los guantes no solo protegerían sus manos, sino que potenciarían sus golpes. Resistentes al fuego, hielo, electricidad, cortes e impactos, con refuerzos en nudillos y palmas, diseñados para agrandarse con su Kirk. Shine. Power Loader. Atsume no mentía, tienes un buen nivel, dijo, impresionado. Atsume. Déjeme verlo, sensei. Agarró la página y la examinó con sus ojos zoom. Zoom. Esto es increíble. Exclamó. Power Loader. Bien, podemos hacerlo sin problemas, pero tú, señaló a Itsuka con un point. Debes escribir una solicitud de aprobación. Si la compañía lo aprueba, los haremos de inmediato. Itsuka. Gracias. Respondió, emocionada. Atsume. Izuku, mientras tu compañera espera, ayúdame con esto, pidió, señalando un dispositivo con un tap. Izuku. Claro, dijo, arremangándose la camisa con un swish. El taller era escandaloso y ruidoso, con cada persona ocupada en sus asuntos. Bang, chap. Excepto Trish, que fingía trabajar en su granada para observar al peliverde con más detalle. Estaré. Trish. Izuku Midoriya, un familiar mío me preguntó qué camino tomarás, sobrino, pensó, antes de seguir fingiendo. Tinker. Otro día, los alumnos del 1B estaban expectantes. Su profesor les había anunciado una actividad importante. Tense. Blood King, escúchenme bien. Este trabajo definirá el desarrollo del salón durante todo el año. Deben ser sabios y no precipitarse, dijo, serio. Los alumnos se tensaron. Gulp. Hoy elegirán al presidente de la clase. Anunció con un boom. Todo el salón. Es una actividad normal. Gritos y desorden llenaron el lugar. Chaos. Quiero ser el presidente. Quiero ser la presidenta. Si me eligen, tendremos actividades varoniles. Si me eligen, salvaré sus almas. Les prometo no ser corrupto. Gritaban. Blood King. Tomó una gran bocanada de aire. Inhale. Silencio. Esto se decidirá por votación. El más votado será presidente. El segundo, vicepresidente, ordenó. Monoma. Pero, sensei, ¿qué nos impide votar por nosotros mismos? Preguntó, astuto. Yui. No nos conocemos mucho, ni sabemos quién sería un buen candidato, añadió, pensativa. Shishida. Entonces votemos. Quienes no estén seguros, anulen su voto. El que consiga más votos ganará, propuso. Agreve. Todos aceptaron y comenzaron la votación. Escrible, escrible. En el pizarrón se veían 3 nombres. Itsuka Kendo. 6 votos. Izuku Midoriya. 4 votos. Neito Monoma. 2 votos. Frente al salón, Itsuka e Izuku parecían nerviosos. Fidget. Itsuka. No sé qué decir. Agradezco que me consideren la más apta para ser presidenta, pero ¿por qué me eligieron? Preguntó, sincera. Yui. Eres genial. Seguiste peleando incluso cuando habías perdido, dijo, admirada. Reiko. Cuando recibiste esa última explosión, te desmayaste, pero seguías de pie. Eso es admirable, añadió, sería. Kinoko. Es mi forma de disculparme por quemarte, dijo, sonriendo tímidamente. Tsunotori. You always help me when in a meeting, and you are very kind, dijo en inglés, sonriendo. Itsuka. Chicas, dijo con ojos llorosos. Sniff. Pero, ¿y los otros votos? Preguntó. Izuku miró a otro lado, mientras Manga Fukida se alzaba el pulgar con un thumbs up. Izuku. ¿Y quién votó por mí? Preguntó, curioso. Shishida. Venciste a personas con ventaja. Tienes una mente estratégica, eso es bueno para un líder, explicó. Awase. Creo que eres genial, dijo, sonriendo. Kamakiri. Tenemos las mismas vibras, y eso me gusta, añadió con un grin. Izuku. Eso deja un voto, notó, mientras Itsuka silbaba disimuladamente. Whistle. Blood King. Basta de parloteos. Si ya está decidido, no hay peros. Ahora vayan a almorzar. Ordenó con un roar. El salón. ¿Sí? Respondieron, saliendo con un shuffle. Izuku. Oye, Monoma, ¿tú no vienes? Preguntó, notando que se quedó en su asiento. Monoma. Inmóvil, con una aura de decepción. Sulk. Setsuna. Creo que está triste por no cumplir su sueño de crear una tiranía en la OA. Pensé que lo lograría, pero ya que, dijo, encogiéndose de hombros con un shrug. Itsuka. ¿Votaste por él?
Preguntó, sorprendida. Setsuna. Por supuesto. Solo quería ver el mundo arder, pero no se dio, rió con un Step. Llegaron al comedor, donde Ida y Uraraka conversaban con sus compañeros. El trío se sentó a comer por su cuenta. Munch. BZZZZ. De repente, fuertes alarmas resonaron en la UA. Alarm. Izuku. ¿Esa alarma? ¿Por qué será? Preguntó, alerta. Itsuka. Recuerdo haber leído sobre esto. Es una alarma de emergencia de la UA, explicó, sería. Setsuna. ¿Piensan que nos están atacando o algo así? Dijo, nerviosa. Izuku. Lo mejor es observar el entorno, miró por la ventana y vio a múltiples reporteros detenidos por Present Mic y otro hombre fuera de las instalaciones. Spot. Reporteros, murmuró. Itsuka. Parece que sí, pero ¿cómo entraron? Preguntó, frunciendo el ceño. Chaos. El desastre estalló. Estudiantes se amontonaron, intentando escapar, pensando que estaban bajo ataque. Stampede. El trío, al quedarse sentados, evitó meterse en la multitud. Setsuna. Esto parece un concierto de rock. Incluso hay gente siendo aplastada. Exclamó, señalando con un point. Itsuka. Tenemos que hacer algo. Dijo, determinada. Izuku. Menos mal siempre cargo uno de estos, sacó su encendedor con un flick. Dash. Los tres corrieron a la escena, quedando en la parte trasera de la multitud. Izuku encendió su encendedor, liberando una gran llamarada. Fwosh. Los alumnos se asustaron. Gasp. Al mismo tiempo, Ida salió volando hacia la salida con un zoom. Las llamas de Izuku llegaron a la entrada y se deformaron hasta formar palabras. La UA no está siendo atacada, solo son un montón de reporteros, con una flecha apuntando a la derecha. Shimmer. Ida. Pegado a la pared, con voz clara. Tud. Todo está bien. No hay de qué preocuparse, solo es la prensa. Estamos en la UA, comportémonos como estudiantes. Proclamó. Las palabras de fuego y la presencia de Ida calmaron a la multitud, que comenzó a dispersarse con orden. Shuffle. En otro lugar, cerca de la academia, tres figuras observaban cómo la policía despachaba a los reporteros. Una era un portal viviente, otra un joven con cabello gris y una mano en la cara. El caos fue provocado para entrevistar a Olmigas. Kurohiri. Tomura, parece que tu plan funcionó, dijo, sereno. Shigaraki. ¿Cómo crees que no lo haría, Kurohiri? Respondió, rascándose el cuello con un scratch. Desconocido. Esto fue una muy mala decisión, hermanito, dijo una figura extraña detrás de ellos. Shigaraki. ¿De qué hablas, hermano? Preguntó, molesto. Hermano. Usaste tu deterioro en las puertas de seguridad. Lo más probable es que noten que ningún reportero podría hacer algo así, explicó, serio. Shigaraki. Ese fue el propósito, mandar una declaración de guerra, dijo, con una sonrisa torcida. Hermano. Ese es el problema. Si lo toman como una declaración de guerra o una advertencia, mejorarán la seguridad de la UA o tomarán medidas para prever represalias. La mejor decisión era pedirle a Trish que abriera las puertas, replicó. Shigaraki. Lo hecho está. Además, tenemos a nuestro infiltrado. Si hay algún cambio, él nos informará, dijo, confiado. Hermano. Puede que incluso a él se le escapen cosas, hermanito, respondió, serio. Kurohiri, mándame con el Xia Saikai. Tengo algo que hablar con el líder, ordenó. Kurohiri. Claro, señor, abrió un portal con un swoosh. Y la figura desapareció. Shigaraki. Ese sujeto es un pesado. ¿Por qué el jefe quiso que me vigilara? Se quejó, gruñendo. Kurohiri. Usted es un principiante. Pronto dará su primer golpe criminal. Su hermano mayor y los demás tienen más experiencia, explicó. Shigaraki. Lo sé, pero me da igual. Vamos, llévame a casa, ordenó, rascándose el cuello. Scratch. Kurohiri. Sí, Tomura, respondió, abriendo otro portal. Swoosh. Los presidentes de las clases 1A y 1B fueron convocados por sus profesores. Las constantes discusiones y peleas entre los alumnos, especialmente entre Bakugo y Monoma, que no podían verse ni en pintura, llevaron al director a ordenar una actividad heroica conjunta para evitar discordias y competitividad tóxica. Los alumnos no lo sabían. La actividad se dividiría en dos grupos, cada uno con el presidente de una clase y el vicepresidente de la otra, para fomentar el compañerismo. Los alumnos serían elegidos al azar. Un grupo con 10 alumnos de la 1A, incluyendo al presidente, y 10 de la 1B, incluyendo al vicepresidente.
Los grupos serían el equipo gris, supervisado por Aizawa, y el equipo rojo, supervisado por Blatkin. Según los resultados y el compañerismo, serían premiados. El primer grupo en participar sería el equipo gris, formado por Clase 1, A. Tenya Ida, Presidente, Katsuki Bakugo, Yuga Oyama, Denki Kaminari, Tsuyu Asui, Mina Asido, Ochako Uraraka, Eihiro Kirishima, Shoto Todoroki, Kyoka Hiro. Clase 1, B. Izuku Midoriya, Vicepresidente, Togaru Kamakiri, Neito Monoma, Setsuna Tokage, Ponmitsu no Tori, Ibarashi Osaki, Jurota Shishida, Yosetsu Awase, Yui Kodai, y Ryu Rin. Tras largas explicaciones, llegó el día. Los alumnos se prepararon con sus trajes de héroe y se dirigieron a las afueras del campo de la UA, donde tomarían un autobús. Step. Irida. Como presidente de la clase 1, A, es un gusto conocerlos, compañeros de la clase 1, B. Dijo, haciendo una reverencia con un bow. Izuku. Liberó delgadas llamas que formaron palabras en el aire. Como ensayamos. Shimmer. Clase 1, B. Un gusto conocerlos, clase 1, A. Respondieron, haciendo una reverencia al unísono. Bow. Izuku e Itsuka habían charlado con su clase, acordando ser lo más educados posible para dar una buena impresión. Denki. Vaya, casi parecen soldados, dijo, sorprendido. Tsuyu. Ese es el chico del que hablas, Ochako-chan, dijo, poniendo un dedo en su mentón con un tap. Mina. El de pelo verde que no admites que te gusta, bromeó, guiñando un ojo con un wink. Ochako. Que no me gusta, solo somos amigos. Replicó, molesta, sonrojándose con un blush. Izuku. Hola, Uraraka-san, qué bueno verte, saludó, sonriendo. Ochako. Mini Midoriya-kun, qué sorpresa que estés aquí. Dijo, emocionada. Bakugo. Deku de mierda y personajes secundarios, ¿qué diablos hacen aquí? Gruñó, poniéndose al frente del grupo 1, B con un stomp. Monoma. ¿Qué crees que estamos haciendo? Su boca fue tapada por una mano flotante de Setsuna con un grab. Izuku. Este será un ejercicio conjunto entre ambas clases, así que espero que nos llevemos bien, dijo, extendiendo la mano para un apretón. Bakugo. Jódete. Se fue, furioso, con un stomp. Irida. Por favor, disculpen a nuestro compañero. Exclamó, avergonzado. Izuku. No hay problema, ya nos mentalizamos para esto, respondió, calmado. Aizawa. Bien, si terminaron las presentaciones, suban al autobús. Nos vamos. Esta clase será supervisada por mí, Olmigt y otra persona. Apúrense. Ordenó con un shush. Tsunotori. ¿Y sea homeless person? Preguntó, confundida. Izuku. No, será Serea, Isa Proeroli que Blatkin Sensei, explicó. Tsunotori. Okie, asintió, sonriendo. Shuffle. Ambos grupos subieron al autobús de forma ordenada, siguiendo las instrucciones de Ida. Step. Irida. Mi esfuerzo fue inútil, dijo, triste. Había organizado parejas para entrar de forma ordenada, pero el diseño del autobús lo hacía innecesario. Sick. Denki. Oiga, Sensei, ¿por qué tenemos que hacer este ejercicio con la mitad de la clase 1, B? Preguntó, mientras el autobús comenzaba a moverse con un brom. Aizawa. Suspiró, molesto por tener que hablar. Uf. Héroes extranjeros, héroes de otras agencias, héroes de zonas remotas, principiantes, veteranos, equipos de rescate, e incluso buenos samaritanos todos están presentes en incidentes o desastres. Casi nunca trabajarás con tus compañeros ideales. Este ejercicio simula eso, forzándolos a colaborar con desconocidos. Ahora, no hagan ruido hasta que lleguemos, ordenó, cerrando los ojos. El ambiente en el autobús era extraño. Ambos grupos estaban en paz, con Bakugo y Monoma separados para evitar conflictos, pero había cierta tensión. Tense. Tsuyu. Oye, señor vicepresidente, llamó. Izuku. Solo llámame Midoriya, no hay problema, dijo, sonriendo. Tsuyu. Está bien. Mi nombre es Tsuyu Asui, pero llámame Tsuyu, ¿sí? Pidió, ladeando la cabeza. Izuku. Nervioso. Fidget. Ese sí, Tsuyu-san, respondió. Tsuyu. Tengo una duda. Tú y Bakugo se conocen desde hace mucho, ¿verdad? Preguntó. Ochako. Y también, ¿por qué te llama Deku? Añadió, curiosa. Bakugo. Desde el fondo del autobús. Glaré. No se metan donde no les incumbe, perras. Gritó. Izuku. Sí, por fortuna o desgracia, nos conocemos desde el jardín de niños. Deku es un apodo ofensivo que me dio, pero me da igual, explicó, encogiéndose de hombros. Tsuyu.
Ya veo. Dime, tú creaste el fuego durante el incidente de la cafetería, ¿verdad? Preguntó. Izuku. ¿Cómo lo? Empezó, sorprendido. Tsuyu. Vi fuego en tu espalda, y luego tus compañeros hablaron. Supongo que puedes hacer letras con fuego, ¿no? Dijo, pensativa. Izuku. Bueno, más o menos, activó su guante, liberando una pequeña llama con un flicker. Mi Kirk es piroquinesis. Puedo manipular el fuego. Su temperatura, forma, e incluso tamaño, explicó, mientras la llama tomaba múltiples formas. Shimmer. Kirishima. Wow. Ese es un Kirk genial. Yo soy Kirishima Eijiro. Mi don solo me permite endurecerme, no es muy llamativo, dijo, endureciendo su piel con un arden. Izuku. El 1A tiene su propio Tetsu, pensó. Setsuna. Jajaja. Tenemos un compañero igual. Creo que podrían ser hermanos perdidos, dijo. Una boca flotante apareció junto a los del 1A, asustándolos con un gasp. Pero se calmaron al ver que volvió a Setsuna. Reattach. Setsuna Tokage, para servirles, se presentó, sonriendo. Tsuyu. Siempre digo lo que pienso, sin importar qué. Tu Kirk me recuerda al de Endeavor, comentó. Tense. La declaración llamó la atención, especialmente de un chico de cabello bicolor. Izuku. Jajaja. Lo siento, pero somos demasiado diferentes, respondió, riendo. Tsuyu. ¿Te refieres a tu control? Preguntó. Izuku. No solo eso, se quitó el guante con un slip. No puedo generar fuego, ¿ves? Movió la mano, sin resultado. Swish. Estos guantes generan las llamas. Endeavor puede crear todo el fuego que quiera, pero su control es más tosco que el mío, explicó. Setsuna. Además, no creo que Endeavor haga las locuras que hace este tipo, dijo, señalando a Izuku con un point. Denki. Entonces, si no generas fuego, serías un buen secuaz para Todoroki, bromeó. Izuku. ¿Todo Todoroki? Como el apellido de Endeavor. ¿Él tiene un hijo en la UA? Preguntó, sorprendido. Denki. Es ese de allá, señaló al chico molesto por la mención de su linaje. Point. Tsuyu. Si Todoroki-san genera el fuego y tú lo manipulas, serían un dúo interesante, sugirió. Denki. Se me olvidaba, Denki Kaminari, se presentó, sonriendo. Mina. Y yo soy Mina Asido, dijo la chica rosada con un wave. Tsunotori. Yo Serpong y Tsunotori Isa Placer, intentó, con un inglés torpe. Irida. Tienen una estudiante extranjera en sus filas. Exclamó. Izuku. No es la única. También está Iryu-san, de China, dijo. Iryu. El chico con el Kirk de escamas. Es un gusto, saludó con un nod. Chatter. El ambiente pesado se esfumó, y todos comenzaron a presentarse y hablar cómodamente. Excepto Monoma, con la boca cerrada por las enredaderas de Ibara para evitar blasfemias, según ella. Vines. Bakugo no quiso socializar, y Todoroki se quedó callado en su asiento. Sulk. Screech. El autobús se detuvo. Aizawa. Bien, bajen con cuidado, ordenó. Shuffle. Los alumnos obedecieron, agrupándose en dos equipos, aunque seguían unidos. Una gran sorpresa llegó al ver un edificio con forma de cúpula y una figura como astronauta. Shine. Ochako. Ese es. Dijo, con brillo en los ojos. La heroína espacial especializada en rescate, no. 13, exclamó. Izuku. Su Kirk es agujero negro. Hace polvo cualquier cosa que absorba. Es perfecto para deshacerse de escombros, explicó. No. 13. Es un gusto conocerlos. Entren, no sean tímidos, dijo, guiándolos al interior con un wave. Inundaciones, incendios, terremotos, deslizamientos. Esta es un área de entrenamiento que creé para simular desastres. Su nombre es Ultimate Space Force o USG para abreviar, anunció. Aizawa. Oye, 13, ¿no se suponía que All-Might estaría aquí? Preguntó, frunciendo el ceño. No. 13. Bajó la voz para que solo Aizawa escuchara. Whisper. Llamó hace rato. Se enfrentó a varios villanos antes de venir, agotó su tiempo de héroe y no vendrá. Aizawa. Ese tipo es el símbolo de la imprudencia. Supongo que continuaremos sin él, suspiró. No. 13. Antes de empezar, permítanme decir una cosa o dos, o tres, o cuatro, dijo, contando con los dedos. Tap, tap. Alumnos. Sigue aumentando. Pensaron, riendo. No. 13. Todos saben de mi Kirk. Aunque lo uso para rescate, también puede matar fácilmente. Lo mismo aplica a los quirks de ustedes. En esta sociedad de superhumanos, los quirks están estrictamente regulados, con requisitos para su uso legal.
Podríamos decir que ese es el maquillaje de este mundo. Pero no olviden, cada Kirk puede causar daño. Un paso en falso basta para matar accidentalmente. En el ensayo de Olmig, aprendieron el peligro de usar sus poderes contra otros. Esta lección será un nuevo punto de partida. Estudiarán cómo usar sus quirks para el bien de la humanidad. Sus quirks no existen para dañar, sino para ayudar. Exclamó. Alumnos. No. 13 es tan genial. Pensaron al unísono. Algunos aplaudieron y gritaron bravo. Con un clap, clap. Aizawa se alejó un poco para relajarse. Sick. Tense. De repente, su instinto se activó. Volteó al centro del edificio. Turn. Swoosh. El espacio se distorsionó, formando una gran mancha oscura que creció hasta un límite. Grow. De ella surgieron múltiples figuras, claramente villanos, mutantes, deformes, o con aspecto perturbado. Pero las últimas 3 figuras fueron las más impactantes. Una de ellas parecía ser un joven masculino de apariencia delgada y demacrada que tenía múltiples manos humanas pegadas a su cuerpo unidas por cables rojos. Este usaba un traje totalmente negro y zapatillas rojas. La segunda figura fue aún más imponente. Esta figura parecía tener la apariencia de un dragón humanoide de gran altura, sus escamas tenían un brillante e intenso color rojo. Su cabeza amenazante, estaba acompañada de ojos amarillos junto con grandes cuernos hacia atrás, sus brazos escamosos y blindados acompañados de afiladas y largas garras que parecían cortar acero al igual que sus piernas igual de escamosas, terminaban en pies con garras afiladas similar a las de un reptil. Lo último que salió de su cuerpo fue una gruesa y larga cola llena de escamas rojas. Lo último que salió de su cuerpo fue una gruesa y larga cola llena de escamas rojas. No se ve así pero tómenlo como referencia. No se ve así pero tómenlo como referencia. La tercera era un monstruo de gran musculatura de color azul con múltiples cicatrices marcadas en su piel. Su cara parecía a la de un ave y su cerebro estaba expuesto. Finalmente aquella mancha negra que funcionaba como un portal oscuro se condensó hasta formas una figura pseudo-humanoide de ojos largos y amarillos. Aizawa. Todos, júntense y quédense atrás. Ordenó, poniéndose sus gafas y preparando sus vendas con un swish. Son villanos. Gritó. Kurohiri. Eraseread y no. 13. Según nuestro informante, Olmig debería estar aquí, dijo, sereno. Tomura. ¿Dónde está? Pasamos por muchos problemas y trajimos a muchos de nosotros. ¿Me dices que Olmig, el símbolo de la paz, no está aquí? Maldita sea. Rascó su cuello con un scratch. Da igual. Hermano, interrumpe sus comunicaciones, ordenó. Hermano. El dragón humanoide habló. Bien, pero solo ayudaré con esto. Hoy soy tu supervisor, no pienso pelear, dijo, firme. Tomura. Cállate y hazlo. Grunó. Crackle. El dragón abrió la boca, liberando rayos azules. Zap. Cerró la mandíbula, y la electricidad estalló. Boom. Flicker. Las luces del edificio parpadearon y se apagaron, antes de encenderse de nuevo. Clic. Aizawa. 13, llama a la UA, ordenó. No. 13. Ya lo intenté, pero no funciona. ¿Eh? Sacó su teléfono, que soltó chispas. Zap. Lo lanzó, y explotó con un boom. Aizawa. Sorprendido, miró a un alumno. Kaminari, quítate esa cosa del oído, dijo. Denki. ¿Eh? Aizawa le arrancó un dispositivo similar a un radio de la oreja con un snatch. Y lo arrojó. Explotó con un boom. Aizawa. Inhabilitaron las comunicaciones y destruyeron los dispositivos eléctricos, masculló. Izuku. Revisó su equipo, intacto gracias a las precauciones de Mei. Check. Nota mental. Pedirle a Mei un radio, pensó. Tomura. Me pregunto si Olmig aparecerá si matamos a un par de estos chicos, dijo, rascándose el cuello. Scratch. Aizawa. 13, lleva a los chicos fuera de aquí. Yo detendré a estos tipos, dijo, viendo a los villanos acercarse. Estaré. Izuku. Sensei, el estilo de Eraseread es ataque sorpresa y borrado de quirks para capturar villanos. Atacar de frente a una horda, empezó. Aizawa. Lo miró. Glaré. Un héroe siempre tiene más de un truco bajo la manga. Cuento contigo, 13, dijo, saltando contra los villanos con un leap. Villano. Escuadrón de disparo, fuego. Ordenó. Bang. Varios villanos con mutaciones de armas de fuego se alinearon, pero, villano, no puedo disparar. Gritó. Swoosh. En un instante, fueron amarrados por las vendas de Aizawa, levantados y golpeados entre sí.
Tud. Villano. Idiotas, ese es el Aseread. Borra los quirks. Advirtió. Villano rocoso. Borra quirks. ¿Y qué hay de los mutantes como yo? Se lanzó con múltiples brazos. Charge. Aizawa. No, le dio un golpe en el rostro con un one. Lo amarró y lo arrojó contra otros villanos con un crash. Solo borro quirks de tipo emisor y transformador, pero los mutantes suelen pelear cuerpo a cuerpo, y tengo contramedidas para eso, dijo, noqueando a más con un bam. Tomura. Qué molestos son los profesionales. Ni esta turba puede con uno solo. Kurohiri, sigue con el plan, ordenó. Kurohiri. Sí, señor, distorsionó el espacio y desapareció con un swoosh. Hermano. Has cometido un error, Tomura, dijo, serio. Tomura. ¿De qué hablas? Preguntó, irritado. Hermano. Ya verás, respondió, críptico. Izuku. Es asombroso, puede contra muchos, pero no creo que aguante mucho tiempo, dijo, observando. Irida. Midoriya, vámonos. Urgió. Izuku. Sí, asintió. Dash. El grupo corrió, liderado por No. 13, pero una espesa oscuridad los detuvo. Swoosh. Kurohiri. Lamento decirles que no podrán escapar. Saludos, somos la Liga de Villanos. Vinimos a reunirnos con Olmig, pero parece que no está. ¿Ocurrió algo? Preguntó, burlón. Boom. Bakugo y Kirishima atacaron. Bakugo lanzó una explosión con un blast. Y Kirishima golpeó con su puño endurecido. One. La nube de oscuridad se distorsionó. Warp. Kirishima. ¿Creías que no atacaríamos? Grunó. Kurohiri. Eso fue peligroso. Era de esperarse, serán los futuros héroes de Japón, dijo, calmado. No. 13. Retrocedan. Ordenó. Kurohiri. Lamento decirles que serán dispersados, torturados y asesinados, anunció, mientras la oscuridad los envolvía. Engulf. Izuku. Detona. Gritó. Boom. Usando las llamas de la explosión de Bakugo, Izuku las acumuló, formando una esfera de fuego que llenó de oxígeno y detonó cerca del villano. Blast. Kurohiri. Agugus. Gritó, afectado. Aún así, logró teletransportar a varios, pero la explosión evitó que todos fueran dispersados. Izuku. Ah. Cayó hacia un gran lago. Splash. Mierda, no lo hice a tiempo. Sacó su tabla de su camisa, que se agrandó con un expand. Su guante creó una llama que activó la tabla, permitiéndole flotar antes de caer al agua. Fwosh. Vaya, parece que fui transportado aquí, notó a otros portales, y vio a Kamakiri caer al agua. Splash. Zoom. Izuku fue a toda velocidad, pero un muro de agua lo bloqueó. Crash. Esquivó los ataques de villanos acuáticos que surgían del lago artificial. Splash, splash. Viendo a Kamakiri a punto de ser atacado, Izuku esquivó los asaltos y lo alcanzó. Grab. Izuku, agárrate fuerte. Lo tomó del brazo y lo elevó con la tabla. Wash. Ahora solo falta el otro, dijo. Boom. Un gigantesco brazo de agua los golpeó a gran velocidad, mandándolos a volar. Crash. Izuku liberó un torrente de fuego antes del impacto, mitigando la fuerza, pero cayeron dolorosamente contra un bote varado en el lago. Tud. Ambos estaban bien, aunque empapados. Drip, drip. Izuku. Diablos. Debí haber creado sensores de fuego, masculló. Tsuyu. ¿Están bien? Preguntó, nadando hacia ellos con un splash. Kamakiri. Sí. Herí a uno de esos sujetos que intentó atacarme, dijo, mostrando una cuchilla con sangre que retrajo. Shink. Izuku. Estoy bien, pero parece que no nos dejarán escapar, dijo, viendo a los villanos rodear el bote. Splash, splash. Tsuyu. ¿Puedes volar con esa tabla, o se arruinó por el agua? Preguntó. Izuku. Tranquila, mi equipo es reforzado y a prueba de agua. Pero estos tipos tienen ataques de gran alcance, no nos dejarán escapar en ella, explicó. Kamakiri. ¿Por qué demonios vinieron? ¿Cómo sabían que tendríamos este ejercicio? Preguntó, furioso. Tsuyu. Probablemente por el caos de ayer, sugirió. Izuku. Es cierto. Tal vez se infiltraron en la sala de profesores, no, eso sería muy arriesgado. O quizá tienen un informante dentro de la academia, dijo. Tense. Tsuyu y Kamakiri se pusieron rígidos. Kamakiri. Eso no importa ahora. Tenemos que escapar sin que nos maten, grunó. Izuku. Es extraño, murmuró, pensativo. Tsuyu. ¿Qué pasa? Preguntó. Izuku. No nos están atacando. Aunque planearon esto meticulosamente, parecen tener mucho cuidado con nosotros.
Y, Tsuyu-san, empezó. Tsuyu. ¿Sí? Respondió. Izuku. Tu Kirk te da ventaja en terrenos acuáticos. No tendría sentido traerte aquí, dijo. Tsuyu. Tienes razón. Si me hubieran mandado a la zona de fuego, estaría en desventaja, admitió, pensativa. Izuku. Eso significa que no conocen nuestros quirks, dijo, analizando a los villanos. Estaré. Kamakiri. Aunque eso no cambia mucho nuestra situación, gruñó, apretando el puño con un clench. Izuku. No, pero sí significa que tenemos una oportunidad para ganar, respondió, decidido, observando a los villanos acuáticos. Tsuyu. No sé si sirva, pero mi Kirk es rana. Puedo saltar muy alto, nadar bien, mi lengua se estira más de 20 metros, puedo sacar mi estómago, y secretar un veneno que causa comezón, aunque no es muy peligroso, explicó, ladeando la cabeza con un tips. Izuku. Veneno. Pensó, con una chispa de inspiración. Spark. Kamakiri. Mi Kirk es sable. Puedo crear navajas en cualquier parte de mi cuerpo. Puedo hacerlas más grandes o pequeñas, pero no algo como una navaja gigante, dijo, mostrando una cuchilla con un shink. Izuku. Dime, ¿qué tan afiladas son tus cuchillas? Preguntó, serio. Kamakiri. ¿Eh? Puedo cortar acero, respondió, confiado. Izuku. Tsuyu-san, ¿crees que podrías mantenerte bajo el agua más de un minuto sin respirar? Preguntó. Tsuyu. Probablemente, sí, asintió. Izuku. Entonces tengo un plan. Síganme. Gritó, corriendo hacia el interior del barco con un dash. Splash. Los villanos acuáticos notaron el movimiento. Villano. Niños de mierda, acaban de entrar a ese barco. Rugió. Villano 2. Es inútil, tratan de ocultarse. Ahora morirán. Dijo, riendo. Villano 3. Idiota. Es probable que estén tramando algo, advirtió. Villano 4. Eso ya no importa, matémoslos de una vez. Creó una gigantesca mano de agua para destrozar el barco. Swoosh. Splash. Los demás villanos se prepararon para atacar, pero entonces, estando. Un chico peliverde apareció sobre la cubierta del barco. Izuku. Tomó aire con un inhale. Perdón por hacerlos esperar, pero yo seré el héroe que los vencerá en este momento. Vengan por mí, bola de patéticos perdedores fracasados. Gritó, provocándolos con un taunt. Roar. Las palabras encendieron una rabia ciega en los villanos. Habían oído insultos similares toda su vida, y la furia los cegó. Villano. Ven aquí, te mataré. Rugió. Villano. No saldrás de esta, mocoso. Gritó. Villano. Te devoraré pedazo por pedazo. Amenazó. Splash. Los villanos rodearon el barco y comenzaron a subir con fuerza, cuando de repente. ¡Boom! El barco explotó, generando una onda de choque que aturdió a los villanos y destruyó sus equipos de buceo y oxígeno. Crash. Aunque la explosión los desorientó, pocos estaban gravemente heridos. Los villanos comenzaron a recomponerse. Stagger. Pero una densa nube de humo negro, producto de la calcinación del barco, cubrió la zona de inundación. Shroud. Villano. Cof, cof. Pedazo de mierda, lo voy a matar. Tosió. Villano. Si creía que esto nos derrotaría, es estúpido. Estamos rodeados de agua, un ataque de fuego no nos hará daño. Gritó. Villano. Lo voy a partir. Rugió. Villano. Yo lo destazaré. Amenazó. Villano. Oigan, dijo, nervioso. Villano. ¿Qué te pasa? ¿No ves que tenemos que encontrar a ese bastardo y matarlo? Gritó. Villano. ¿Por qué el humo no se dispersa? Preguntó, confundido. Villano. Se desmayó con un tud. Villano. ¿Qué te pasa, Vio a sus compañeros desfallecer en el agua. Splash. Villano. No, ¿por qué? Su visión se nubló, y se desmayó con un tud. Flashback. Kamakiri. Aquí dentro no hay nada, es solo una réplica, dijo, mirando el interior del barco. Tsuyu. Si fuera un barco real, tal vez podríamos haberlo usado, añadió. Izuku. No, no te equivocas. El barco será lo que nos salve. Exclamó, con un brillo en los ojos. Shine. Tsuyu barra Kamakiri. Preguntaron al unísono. Izuku. Aunque es una réplica, está hecho como un barco real, con plásticos, recubrimientos sintéticos y espuma de poliuretano, explicó. Tsuyu. ¿Y eso cómo nos ayudará? Preguntó, confundida. Izuku. Al quemarse, estos materiales liberan cianuro de hidrógeno. Es tan peligroso que puede desmayarte en menos de un minuto, dijo, serio. Kamakiri. ¿Por qué el agua tiene algo así? Exclamó, sorprendido.
Izuku. En una zona ventilada como esta, el humo se disiparía rápido, evitando víctimas. Pero, encendió sus guantes con un flicker. Y acumuló oxígeno. Puedo controlar el humo hasta cierto punto. Si lo encierro en una burbuja, los villanos quedarán inconscientes rápidamente, como si no hubiera ventilación, explicó. Tsuyu. Si no nos lo dijiste antes, no fue solo por querer, ¿verdad? Hay una consecuencia, dijo, perspicaz. Izuku. Sí. El humo es más difícil de controlar que el fuego. Llegaré a mi límite después de este ataque y tal vez no pueda moverme. Kamakiri miró al chico mantis. Kamakiri. ¿Sí? Respondió. Izuku. Quiero que hagas un agujero. Tú y Tsuyu deben quedarse bajo el agua todo el tiempo posible, le lanzó su máscara con un tos. No solo protege del gas, también tiene reservas de oxígeno para 20 minutos. Kamakiri. Pero tú, empezó. Izuku. Ya me las arreglaré. Tsuyu, necesito que ataques a los villanos que huyan al fondo del agua y los hagas salir. Luego, encuentra mi cuerpo y rescátame, pidió. Tsuyu. Entendido, asintió. Izuku. Ahora, váyanse. Ordenó. Slash. Kamakiri cortó un agujero en el barco con un shink. Él y Tsuyu se sumergieron por él. Splash. Tsuyu ayudó a Kamakiri a llegar al fondo del lago artificial, que no era tan profundo como imaginaban. Mientras, Izuku quemó el interior del barco con un fuosh. Y sacó latas de butano de su ropa. Clink. Desde el examen de ingreso, siempre llevaba algunas para mayor potencia. Preparó todo, subió a la cubierta, provocó a los villanos con un taunt. Y detonó una bola de fuego comprimido. ¡Boom! De vuelta al presente. Splash. Tsuyu y Kamakiri esperaron bajo el agua, viendo un disturbio en la superficie. Tras unos minutos, cuerpos inconscientes de villanos comenzaron a flotar. Float. Algunos intentaron escapar al fondo, pero Tsuyu los golpeó en el estómago con un kick. Y los sacó a la fuerza, exponiéndolos al humo venenoso. Splash. Cuando los cuerpos dejaron de moverse, Tsuyu buscó a Izuku. Era difícil entre tantos villanos, pero un cuerpo destacó, acompañado de una mancha de sangre. Spot. Nadó con todas sus fuerzas y lo alcanzó. Izuku tenía quemaduras leves y sangre saliendo de su nariz. Drip. Por instinto, Tsuyu lo llevó a la superficie. Splash. La nube de humo se había dispersado, pero los villanos seguían inconscientes, luchando por respirar. Gasp, gasp. Tsuyu. Midoriya, eres muy impresionante, dijo, admirada. Izuku. Con voz débil. USA. No, solo hice trampa. Avísale a Kamakiri que es seguro salir y llévame a la orilla, pidió. Tsuyu. ¿Cómo sobreviviste al humo? Preguntó. Izuku. Cuando el barco explotó, me lanzó al cielo. Wash. Caí, y eso creó un hueco en la nube de humo. Deformé el humo en un tubo hacia mi cara, así pude respirar mientras los villanos se desmayaban. Pero perdí las fuerzas para nadar y comencé a hundirme, explicó, agotado. Tsuyu. Eres impresionante, repitió, sonriendo. Izuku. Basta de charla, avísale a Kamakiri, insistió. Splash. Tsuyu buceó hasta la mitad del lago, donde Kamakiri la miraba, aferrado al fondo con sus cuchillas. Clean. Le dio un pulgar arriba con un thumbs up. Kamakiri se soltó y nadó rápido a la superficie. Splash. Al salir, vio a Tsuyu llevando a un debilitado Izuku a la orilla. Drac. Kamakiri nadó entre los cuerpos inconscientes hasta llegar a una zona donde podían estar de pie. Splash. Kamakiri. Como dijo Shishida, eres aterrador, Midoriya, dijo, ofreciéndole su máscara con un han. Izuku. Déjala, tomó la máscara y se la puso con un clic. Sin Tsuyu, estaría muerto. Y sin ti, no podrían haberse escondido en el fondo, dijo, caminando lentamente con un step. Tsuyu. ¿Estás bien? Preguntó, preocupada. Izuku. Mi cabeza me está matando, pero estoy bien. Será mejor que vayamos por la orilla hasta un lugar seguro, sugirió. Tsuyu. Estamos cerca del centro del edificio. Ese es Aizawa Sensei, dijo, señalando con un point. Sneak. El grupo se acercó sigilosamente a la orilla, viendo a Aizawa enfrentarse a varios villanos, manteniéndolos a raya. Wam, wam. Izuku. Asombroso, sigue peleando incluso en desventaja, dijo, impresionado. Tsuyu. Aizawa Sensei es genial, añadió, admirada. Kamakiri. Ya vimos que está bien. Ahora, busquemos un lugar seguro, urgió. Tense. Pocos sabían que la batalla estaba a punto de cambiar. Tomura. Esos inútiles no tienen oportunidad.
Iré a darles una mano, dijo, poniéndose en posición de combate con un stance. Hermano. No te confíes, Tomura, advirtió, serio.